Les recuerdo mi nombre, yo soy Iscomar Susano, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y aquí con mi colega Israel Galicia, ¿no? Colega, ¿qué me puedes decir acerca de la temática del día de hoy? Ya la gente está esperando estas fechas para saber más acerca de las emociones. ¿Qué veremos el día de hoy? ¿Qué consideras que podamos ver? Sí, ¿verdad? Bueno, mira, continuar con lo que son las emociones básicas. Hemos hablado de la alegría, la tristeza. Ahí hablamos un poquito sobre la ira, ¿no? Nos faltaría el miedo, la repulsión y la sorpresa. Serían las tres emociones básicas que nos falta por hablar. Hemos estado platicando sobre lo que es la asertividad, lo que es la resiliencia, ¿no? También que son parte importante para que un ser humano pueda estar bien, pueda comportarse o actuar de la mejor manera para su propio bienestar, ¿no? Más que nada. Y la vez pasada platicábamos un poquito sobre que la resiliencia, lo que es la asertividad y igual las emociones, son áreas que se pueden trabajar en la psicoterapia. Es bien importante esto, ¿no? Tener en cuenta que cuando uno acude a psicoterapia, no nada más es para resolver la problemática que se tiene en ese momento o el conflicto psicológico emocional, ¿no? Sino también sirve para poder regular nuestras emociones, sirve para manejarnos de una mejor forma en varios sentidos o áreas de nuestra vida, incluyendo obviamente la parte familiar, la parte personal, la parte laboral e incluso escolar, ¿no? Cuando también están en la etapa estudiantil. Entonces, pues hemos estado platicando, ¿no? Sobre las emociones, hemos hecho énfasis en que son, las emociones son una forma de ayudarnos a adaptarnos al medio o a la situación en la que estamos. Entonces, no es una situación como que ojalá y desaparecieran las emociones de nuestra vida, sino al contrario, ¿no? Saberlas manejar y utilizarlas de la mejor forma para que nos ayuden a adaptarnos al día con día. Y que de hecho, retomando esto que mencionas de que si desaparecieran las emociones, colega, por ahí un especialista argentino menciona aquí, Daniel Ujú. López Rossetti, se hizo esa pregunta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos emociones o si dejaran de existir, ¿no? Dice él Ajá. que sin emociones estaríamos muertos, ¿no? Ya que las emociones son parte integral de nuestra experiencia humana y sin ellas no tendríamos la capacidad de sentir, pensar, disfrutar y padecer las experiencias que encontramos, construimos y acumulamos a lo largo de la vida, ¿no? Sí, exacto. Ahora Sí, también, ¿sí? ¿Ibas a mencionar algo? de hecho, ahorita la emoción que tenía pensado empezamos a ahondar un poquito es el miedo, y es una de las principales, ¿no? En este sentido de el miedo hace que nos alejemos de lo que es riesgoso, peligroso, ¿no? O nos puede generar alguna situación problemática en la vida. Adelante. Claro. Claro, es que te iba a mencionar a lo mejor una breve, a lo mejor como que, no historia, ¿verdad? Un breve resumen a lo mejor de lo que hemos visto, que a lo mejor tiene que ver con que vimos en un momento dado a Aristóteles, ¿no? Que él creía o decía que las emociones son como una construcción social, ¿no? Que se modulan según la posición de la persona en la comunidad, sus creencias, la estructura general de la sociedad, ¿no? Pero por ahí un autor llamado Marc Aurele, pues bueno, también corroboraba lo de, ya en otra época, lo de Aristóteles. Sin embargo, los historiadores ya en la actualidad, pues mencionan que las emociones no son innatas, ¿no? Están estructuradas por la sociedad en la que viven los individuos. Y por otro lado, los sentimientos, como los modales, se aprenden durante la infancia, ¿no? Y ahí tenemos a varios que mencionan esto, ¿no? Desde que estábamos hablando la otra vez de Erickson, de Piaget, ¿no? Todo ese asunto de que hasta se empezó a creer o a pensar que cuando el bebé está en la panza de la madre, pues por ahí dicen que hay que ponerle esta musiquita, ¿no? Para que ellos empiecen a generar estas emociones dentro del vientre materno, ¿no? Sí, Adicional a esto también se menciona que las emociones están tanto ligadas a normas, ajá, y en ese aspecto por eso es importante estudiar, ¿no? Una emoción para que efectivamente se sepa cómo evoluciona, ¿no? Día a día. Pero también, pues esto depende de su posición social, del género, de la sensibilidad de las personas, ¿no? Entonces, me parece como que es importante saber que no nada más es estar en el exterior, como decíamos al principio, ¿no? Que sí. nada más a partir de una sociedad, ¿no? Sino que también, como tú en algún momento lo dijiste, pues las emociones, pues se sienten, ¿no? Adentro. Claro, por aquí no sé quién agregué, pero déjame quitarlo. Sí, mira, nada ¿Quién, más. quién está por ahí? Es que es para ver cómo reaccionamos emocionalmente, ¿no? Creo que era un colega de psicología, de hecho. Nada más Ah, que ok, le di que sin saludos. querer, le di sin querer agregar. Así es. Y bueno, Sí, no veo sé, aquí que colega, si entra quieres agregar Moni, algo. ¿no? Están Moni Sí, y Saúl, saludos. sí, sí. Moni es mi novia por ahí. Saludos. Ah, me gustó. Muy bien. Bien, no sé si quieras comentar algo, colega, acerca también de esto, que con lo que hemos estado viendo, o algo que por ahí te salga de las emociones. ¿Qué más le agregarías? En resumen, como qué más hemos visto. ¿Qué consideras que hemos visto? Ok, mira, yo creo que de las partes importantes es
los componentes, ¿no? Entendiendo que las emociones básicas, yo lo veo así, ahorita de estos autores que mencionas, las emociones son aprendidas, yo más bien lo veo de otra manera, ajá, que las emociones básicas sí son innatas, ya las tenemos en nuestros genes, ya se van desarrollando conforme vamos desarrollando, e incluso mientras nosotros estamos en el vientre materno desarrollándonos, se va desarrollando nuestro sistema nervioso central y ya se está desarrollando el centro emocional, entonces yo lo vería como que son innatas, ¿no? Ya las tenemos. Sin embargo, a lo que yo creo que va esto dirigido es que la manera en que nosotros sepamos manejarlas o no, ya es aprendido. Ajá. Por ejemplo, la emoción del miedo, que es ahorita la que me voy a basar un poquito más, ya la traemos innata, ya es parte de nosotros, pero la reacción que tenemos o lo que nos pueda generar miedo es lo que aprendemos verdaderamente. Por ejemplo, el caso de en la psicología conductual, ¿no? Que no les gusta que se toque como que este tema mucho porque es bien medio complicado, ¿no? En el sentido de que no hubo, entre comillas, ética profesional. El caso del niño Albert, ajá, cuando se le estaba enseñando a reaccionar ante, a veces manejan que una rata blanca, a veces un conejo blanco, ¿no? El chiste es que era un roedor, vamos a manejarlo así, se lo presentaban y a él no le generaba miedo. ¿Por qué? No porque no tuviera la emoción del miedo, sino porque en sí el animalito no tenía por qué generarle un miedo. Sin embargo, algo que ya nos hace actuar instintivamente con temor o ponernos por lo menos alerta es el ruido. Un ruido estruendoso en automático, ¿no? Se oye un ruido y luego lo voltea uno o uno se aleja, ¿no? De eso por una cuestión de instinto de sobrevivencia. Entonces, lo que hicieron con el niño Albert eh, fue introducir, estaba de hecho en una tipo cámara de Gesell, según estos reportes, ¿no? Estos estudios. Al momento en que entraba el animalito, el niño lo veía hasta con curiosidad e incluso se quería acercar a él. Estamos hablando de un niño pequeño, ajá. Después empezaron a introducir un factor externo, ajá, o vamos a ponerlo así, el ruido, ajá. En el momento en que entraba el animalito, provocaban un ruido fuerte y el niño se espantaba. Entonces, cuando hablamos de los estímulos, ¿no? En esta cuestión de la psicología conductual. Entonces, un estímulo que es el ruido, que sí nos hace reaccionar, lo estaban asociando con la entrada del animalito al cuarto. Llegó un momento en que retiran el ruido, ya no lo generan, y el niño al ver al animalito reacciona ya con miedo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque asociaron el estímulo, en este caso estímulo del ruido, con la entrada, con la presencia de este animal. Ya después trataron de revertir esa situación, pero resulta, aquí vamos a ponerlo como una situación que no fue controlable, ¿sí? Fue el color blanco del lugar, ¿sí? Entonces este niño cuando crece y entraba a un lugar donde había mucho color blanco, le generaba una sensación de malestar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque también lo asoció, no nada más asoció el ruido al animalito que también era blanco para colmo, ¿no? Sino de manera inconsciente y no pudieron manejar esta situación, se les salió de control. No recuerdo cómo se le dice, ¿no? Una, Estimulación. una estimulación, por decirlo así, y Ujú, fuera de control, ¿no? El ujú. punto está que aquí vemos cómo vamos asociando. A lo que voy es que el miedo como emoción tal cual ya la tenemos. Lo que nos pueda generar miedo o no es lo que vamos aprendiendo en base a lo que comentabas de este autor que dice que lo vamos aprendiendo, ¿no? Más bien, las reacciones que podamos tener y lo que nos pueda generar miedo es lo que vamos aprendiendo. La emoción básica del miedo ya la tenemos desde que nos estamos formando, ¿no? En el vientre materno se empieza a formar el sistema nervioso central y en el sistema nervioso central ya se empieza a formar también el centro emocional. Claro, y por ahí, ¿qué opinas, colega? Porque me metí un poquito a estudiar a ver qué decía Freud, qué decía Rogers acerca de las emociones. Y Freud menciona por ahí que efectivamente las emociones pueden ser, él menciona, eh, a ver, aquí lo tengo. Ujú. Por un lado menciona que son descargas físicas, ¿no? Y por Sí. otro lado, ciertos sentimientos, percepciones, acciones motrices que se producen y sentimientos de placer o desagrado que dan a la Ujú. emoción sus características esenciales, pero él menciona que es el resultado entre la interacción entre el yo y super yo. Bueno, que ahí pues tú sabrás más de este asunto, de las tres instancias psíquicas, pero Sí. también las distinguía entre emociones conscientes e inconscientes. Y menciona que las, las inconscientes se originan en el ello y que pueden generar conflictos o síntomas si no son adecuadamente reguladas por el yo. Entonces me vine aquí como a indagar un poquito más y menciona, por ejemplo, que las emociones conscientes son aquellas que reconocemos y podemos expresar con palabras como la alegría, la tristeza, el miedo o la ira, pero dice que las emociones inconscientes son aquellas que se originan en el inconsciente, que es la parte más profunda de nuestra mente, donde se almacenan los recuerdos, los deseos, los conflictos, las pulsiones, que no podemos Ujú. controlar ni verbalizar, y ya termina diciendo que las emociones inconscientes pueden influir en nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, sin que seamos plenamente conscientes de ello, ¿no? No sé qué opinas al respecto, colega.
Sí, mira, aquí hay que entender, en uno de los podcasts, haciendo Ujú. referencia a lo que hemos platicado, que hablábamos de las principales teorías de las emociones, ajá, y digamos que diferenciaban estas teorías en la manera en que se iban presentando las emociones y las reacciones que se podían generar a partir de estas. Con respecto al psicoanálisis, sí se maneja mucho la parte del ello, el yo y el superyo, principalmente entre el ello, que es esa instancia psíquica que se rige por el principio del placer, y el superyo, que es esa otra instancia psíquica que se rige por el principio de la moral, de la ética, de los valores y principalmente que va en busca del ideal del yo. Ajá. Ese ideal del yo lo vamos a tratar de entender como hacia el objetivo al que va una persona, buscando, por decirlo de alguna manera, el perfeccionismo, ¿sí? Obviamente no existe ese ideal del yo. Sin embargo, esta instancia psíquica, que también es inconsciente, eh, en parte puede ser también subconsciente o incluso hasta consciente cuando lo hablamos ya, ¿no? Bueno, de acuerdo a mis valores, esto y aquello, lo estamos haciendo consciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el super yo nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esto no se puede o no se debe de hacer. ¿Por qué? Pues porque está mal y no hay que hacerlo, ajá, porque eso nos va a generar culpa. Y la culpa nos generaba en esta teoría de Freud lo que era la histeria, por ejemplo. Ajá, podríamos terminar teniendo reacciones histéricas. Ahora, aquí sí me gustaría hacer un, un paréntesis. Entendemos que Freud cuando iniciaba con sus postulados, sus teorías, pues había muchas situaciones que quedaban muy a la deriva, ¿no? Después las fue puliendo, pero aún así, en ese entonces, estamos hablando hace más, Sí, cerca de un siglo, hasta un poco más de un siglo, ¿no? De lo que él estaba postulando, pues a la fecha han habido nuevos descubrimientos, nuevas aportaciones, nuevos estudios, y obviamente todos estos estudios o estas aportaciones, pues generan nuevas teorías, nuevo conocimiento. Entonces, en este aspecto del ello, principio del placer, es decir, lo que quiero, y lo voy a conseguir, no importa cómo, ajá. Y el super yo que dice, no, tenemos que regirnos por la moral, por la ética, por los valores, y esto es permitido y esto no, ajá. Entre esas dos fuerzas psíquicas hay una lucha constante, y entonces es cuando viene el yo, esa tercera instancia psíquica, que es la que se va formando a partir de lo que vamos aprendiendo. Nosotros nacemos con el ello, ajá, con ese principio del placer, ese principio instintivo. Lo que es el super yo y el yo lo vamos a ir formando a través de que vamos estructurando nuestra personalidad. El yo sería esa parte de nuestra mente que trata de lograr un equilibrio entre el ello y el super yo, porque una persona que se deja llevar por el ello, pues va a ser una persona que no tiene límites y va a hacer lo que sea, ¿no? Podemos hablar de un violador, por ejemplo, se rige por el principio del placer y no me interesa nada, voy y abuso de esa persona, ¿sí? Sin embargo, el super yo cuando crece y se empieza a instaurar en nuestra mente también, empezamos a desarrollar lo que es moral, lo que es la ética, lo que son los valores, lo que son los principios, pues nos impiden realizar ciertos actos, ¿no? Me gusta tal persona, pero no por eso voy a ir a abusar de ella, ¿no? O voy a ir a hacer lo que yo quiera con esta persona. O me gusta el carro de ese vecino y me lo robo, me lo traigo para acá. No, no podemos hacer eso. Ajá. Pero el super yo, cuando empieza a crecer demasiado y empieza a cobrar mucha fuerza por sobre el ello, lo reprime totalmente y entonces es una persona que desarrolla mucha frustración porque también hay que saber que debemos de ser flexibles en varias cosas. Ajá. Es decir, me gusta esta persona, pero no me puedo acercar a ella porque le vaya a faltar el respeto. Ajá. No, tampoco es así. Entonces el yo es el que entra en acción y dice, bueno, hay que moderar esta situación. Te vas a ir acercando a esa persona poco a poco con respeto, sí, pero eso no impide que te acerques a esa persona, ¿no? Ni tampoco vas a llegar de manera impulsiva a hacer lo que quieras con esa persona, ¿sí? Entonces, esas son las instancias psíquicas y de alguna manera, entre todo esto, pues vamos regulando nuestras emociones. Y aquí vengo a la parte de las teorías, ajá. Estaba la teoría de James Lange, ajá, que nos decía que hay un estímulo y ese estímulo genera reacciones fisiológicas. Esas reacciones fisiológicas ya las tenemos porque son de nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema neurológico, y eso hace que actúe nuestra corteza cerebral. Ajá, es decir, hay un procesamiento, ¿no? Y ese procesamiento genera las emociones, ¿sí? Y aquí le vamos a introducir lo que también es el pensamiento y el sentimiento, entendiendo que el pensamiento y el sentimiento también los vamos aprendiendo y los vamos desarrollando a partir de todas las experiencias que vamos viviendo. Ahora, hay otra teoría, que es la teoría de Cannon-Barth. Ajá. Esta teoría nos decía que a la vez que hay un estímulo y a la vez de ese estímulo a la par, la corteza cerebral y las reacciones fisiológicas se dan al mismo tiempo, por lo tanto provocan emociones. Ajá. Digamos, no va así como lineal, ajá, primero uno, después el otro, sino aquí a la par se dan las interpretaciones que podemos dar en la corteza cerebral y las reacciones fisiológicas. Ajá, y eso genera nuestras emociones.
Si nos vamos al psicoanálisis, también manejamos lo que son las pulsiones, ¿sí? Esas energías psíquicas que van dirigidas a los actos o lo que podemos desarrollar de acuerdo a nuestra personalidad. Y aquí hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Una conocida como Eros, la pulsión de vida, y la otra conocida como Tánatos, la pulsión de muerte, ¿sí? Si lo escuchamos así, bueno, pues todos querríamos irnos hacia la pulsión de vida, ¿no? Porque la pulsión de vida, pues nos va a llevar a la sobrevivencia, nos va a llevar a la creatividad y hacia el bienestar, ¿sí? E incluso dirigido hacia el placer, ¿sí? Y la pulsión de muerte nos va a llevar a la destrucción, a la muerte y hacia el malestar. Ajá. Entonces uno diría, bueno, pues obviamente tenemos que dirigirnos hacia la pulsión de vida, pero no del todo. La pulsión de muerte está ahí presente para generar un equilibrio entre ambas, ¿sí? Voy a poner, digamos, una metáfora que la tratan de comparar en la música, con los sonidos y el silencio, ¿sí? Los sonidos es la pulsión de vida, Eros, y los silencios, la pulsión de muerte, Tánatos. Ajá. Entre las dos van a construir una melodía, ¿sí? Y puede ser una melodía muy bella, ¿sí? Sin una, no existiría la otra. Por ejemplo, si nada más existiera puro sonido, sería todo corrido y nuestro oído se aturdiría, ¿sí? En cambio, cuando hay esas pausas, esos silencios, hacen que podamos distinguir entre los diferentes sonidos, ¿no? Bueno, entonces, esa sería como una metáfora. Ahora, cuando lo empleamos en la vida diaria, si un policía, por ejemplo, tiene que ir en contra de un criminal porque el criminal está amenazando a la sociedad, ¿qué va a utilizar? Ajá. Ahí, pues, para atacar al criminal tendría que utilizar la pulsión de Tánatos, ajá, atacarlo, destruirlo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me dejo ir por mi pulsión de vida, pues ya estuvo que el criminal me va a hacer daño a mí como policía y pues no voy a cubrir mi función. O lo mismo los bomberos, ¿no? Tienen que destruir el fuego, ¿sí? Porque si no el fuego se expande y puede ocasionar muchísima problemática. Para destruir al fuego, pues no se van a andar con el instinto o esta pulsión de vida, ¿no? Porque no podrían hacerlo. Entonces, esa es la, digamos, por decirlo así, cómo lo vamos manejando y entre todo esto, pues obviamente generamos emociones, ¿sí? Y las emociones ya, si las aterrizamos en este sentido, podríamos hablar que la emoción de la alegría suele llevarnos de la mano con la pulsión de Eros, ajá, regida principalmente a lo mejor por el ello, ajá, pero ya mediado con el yo y el super yo, ajá, es decir, hay un equilibrio. Muy bien. Adicional, si me lo permites, seguí indagando un poquito en Claro. el tema del psicoanálisis y menciona por ahí algunos efectos, ajá, que puede ocasionar las emociones inconscientes en el psicoanálisis, ¿no? Y que Ujú. menciona cuatro, en realidad. Menciona que son las emociones inconscientes, y estas son los síntomas, y la definición de los síntomas menciona son las manifestaciones de las emociones inconscientes que no han Ujú. sido resueltas ni integradas a la conciencia. Pueden ser de tipo físico, como los dolores, las alergias, las enfermedades, o todo tipo, o, perdón, de tipo psíquico, como las fobias, obsesiones, depresiones, ¿no? Ujú. Por ahí también menciona los lapsus, que ya los hemos mencionado también a lo largo de los programas, donde menciona que son los errores involuntarios que cometemos Ujú. al hablar, escribir, leer o actuar y que revelan Sí. nuestros deseos o conflictos inconscientes. Y por ejemplo, cuando decimos o escribimos una palabra por otra o cuando olvidamos algo importante, ¿no? Y también menciona los sueños, que son las representaciones simbólicas de las emociones inconscientes que se expresan durante el sueño. Los sueños nos permiten acceder a nuestro mundo interior y descubrir nuestros deseos, miedos, culpas o fantasías. Y pues tú sabrás que Freud tiene una teoría acerca de los sueños, ¿no? Efectivamente. Sí, Que igual ahorita, si me lo permites, igual nos dices algo acerca de eso, porque la gente, claro. no sé si lo sepas, colega, pero la gente tiene mucho esta cuestión, esta duda acerca de los sueños y se tiende a creer en lo que sea. A veces hay estos libritos que dicen que la interpretación de los sueños, pero no es Freud hablando de interpretación de sueños, sino que es cualquier persona que se puso a decir que eran los sueños y lo manejan a través de símbolos. Claro que por ahí Jung mencionaba arquetipos, pero no necesariamente en esos libros que te digo hablan de eso, hablan de otras cosas. Y ya Sí. nada más para cerrar esta temática, los actos fallidos, ¿no? Que menciona que son las acciones que realizamos sin intención consciente pero que tienen un significado oculto relacionado con nuestras emociones inconscientes. Por ejemplo, cuando perdemos o rompemos algo, o cuando nos equivocamos de camino, ¿no? No sé Ujú. qué me puedas decir respecto a eso. Me llamó la atención porque llevan involucradas emociones, ¿no? ¿Qué es lo que menciona? Sí. Sí, claro, mira, hay que entender que, vuelvo a lo mismo, en ese momento eran teorías que sí faltaban fundamentos, pero que se han ido complementando con el pasar del tiempo y con la adquisición de nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos, ¿no? Sobre lo que es la mente humana y lo que provoca, ¿no? Que son pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales, conductas y comportamiento. Ahora, ahorita que mencionas esto de los sueños, los arquetipos, todas estas situaciones,
Una de las máximas del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Ajá, es como una de las primicias y es uno de los objetivos en la teoría psicoanalítica y llevada a cabo en la psicoterapia psicoanalítica también. Ajá, hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente, como bien comentabas hace unos momentos, tenemos todos nuestros recuerdos, nuestros aprendizajes, nuestras experiencias en su gran mayoría. Digamos, ahorita lo que estamos hablando es nuestra parte consciente. Pero todo lo demás que tenemos o que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida está en el inconsciente. Entonces, ahorita que hablamos de Freud, lo estamos sacando a la conciencia y podemos hablar de Freud. Pero hablar de Freud ahorita, por ejemplo, si estamos hablando de los sueños, ese estar hablando, ese estar escuchando, poniendo atención e interpretando sobre lo que estamos hablando ahorita de los sueños, es nuestra parte consciente. Pero toda la teoría psicoanalítica de Freud la tenemos en el inconsciente y así vamos rescatando. Es decir, nuestra conciencia es solo lo que estamos ahorita hablando y poniendo atención, ¿no? Bueno, partiendo de esto, cuando hablamos de los sueños, obviamente los sueños son totalmente inconscientes, ¿sí? Y ahí sale ese material que nosotros necesitamos trabajar. ¿Por qué? Pues porque muchas de las cuestiones que nosotros actuamos o de las que nosotros presentamos en la actualidad son parte de lo que nosotros hemos ido aprendiendo, es decir, parten de ese inconsciente. Un ejemplo, a todos nos ha pasado esto, ¿no? De que una persona por X o por Y que ni conocemos o que no hemos visto en nuestra vida, ni que nadie nos ha hablado de esa persona, pero la vemos, a lo mejor llego al banco, estoy formado y veo una persona, y cierta situación de esa persona hace que yo piense que esa persona no sé por qué, pero me cae mal. Ajá. No sé por qué, pero esa persona algo trae que me cae mal. Ajá. A veces lo confundimos con esta parte como instintiva, ¿no? De como que ese sexto sentido y algo tiene esa persona que nadie puede ver, pero yo sí lo capto. Ajá. No es cierto o no necesariamente es cierto, sino que inconscientemente le estamos asociando una o más características que tiene esa persona con alguien de nuestro pasado que nos hizo daño. Ajá. Y entonces, a lo mejor puede ser su peinado o puede ser su pantalón, que era parecido al de la persona esta que me hacía burla, no sé. Ajá. El punto está que no lo tenemos consciente. Ojalá y fuera, no es la persona, es el pantalón que trae es parecido a de mi tío que era bien burlón y a todos nos tenía ahí, ¿no? Y me caía mal ese tío. Ajá. Bueno, es así, o lo contrario, ¿no? No sé por qué, pero esa persona se me hace que es bien buena onda, bien buena gente. Pero no, ni lo conocemos, ajá. El asunto es que lo estamos asociando con otra persona de nuestro pasado, o no necesariamente de nuestro pasado, ¿no? Puede ser de nuestro presente también, pero no hacemos esa asociación consciente. Sin embargo, esa persona, sin conocerla, ya me puede caer bien o ya me puede caer mal, ¿no? Esa es la situación del consciente y del inconsciente. Entonces, cuando hablamos de los sueños, mencionabas estos libritos, ajá, que pues nada más son como para espantar o como para generarte falsas expectativas, ¿no? Es que si sueñas que se te caen los dientes es porque alguien se va a morir, ajá. Pues definitivamente todo el tiempo hay gente muriendo, ¿no? Entonces, en algún momento lo puedo asociar, ¿no? Porque soñé que se me caían los dientes, y, híjole, alguien se va a morir. Viene el miedo, ¿no? Una emoción básica. ¿Por qué? Pues porque no quiero que se muera nadie, mucho menos alguien querido, ¿no? O alguien cercano. Pero de repente en las noticias pasa, ¿no? Que el huracán Otis y que no sé cuántos muertos. Sí, ahí está, porque yo soñé que se me caían los dientes, ¿no? Y hacen esa asociación se le llama pensamiento mágico, ¿no? No hay una lógica, no hay una razón de ser, pero hubo una coincidencia ahí entre que yo soñé que se me caían los dientes y en que se desató el huracán ¿no? Y hubo muertos. O, peor aún, que yo soñé que se me caían los dientes y a mediodía me llaman que murió la tía Juanita, ¿no? Híjole, sí, yo ya lo sabía, soñé que se me caían los dientes. Y así se van fortaleciendo ese tipo de creencias erróneas, ¿no? A lo mejor aquí más adelante podemos platicar de Albert Ellis y las ideas irracionales, cómo surgen o cómo se van dando. Pero bueno, es parte de... Ahora, algo bien importante que se menciona en el psicoanálisis, los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa mentales que nos ayudan a irnos adaptando poco a poco a una situación que puede ser muy fuerte, muy intensa o que nos puede generar algún sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien muere y nuestra primera reacción es, no, no es cierto, no puede ser, no me digas, no, no es que no puede estar pasando. Ajá. El mecanismo de defensa mental de la negación, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está comprobado, ajá, que si yo recibo una noticia y me llega de momento así tan fuerte, me puede ocasionar una crisis, ¿ah? Y esa crisis se puede agravar incluso hasta generarme reacciones fisiológicas bastante severas, ¿no? Entonces, lo primero que hace mi mente es cerrarse a la posibilidad de que esa persona murió. Poco a poquito voy a ir asimilando la noticia, ¿ah? Y los mecanismos de defensa, pues, nos ayudan a adaptarnos, pero aquí hay que hacer diferencia entre los mecanismos de defensa que son adaptativos, es decir, cuando logramos irnos adaptando a la realidad, o cuando ya llevo meses y no termino o no quiero aceptar que esa persona ya murió, ¿ah? Y yo le sigo hablando, casi casi le sirvo su comida para que se venga a comer y cosas así, ajá,
¿Por qué? Porque yo me resisto a creer que esa persona ya falleció, entonces ese mecanismo de defensa mental llamado negación me lleva a evadir la realidad a tal grado que estoy yéndome hacia un brote psicótico y si esto sigue, pues definitivamente voy a desarrollar una psicosis, ¿no? Pero así funciona y entre todo esto, pues obviamente están las emociones, ¿no? Porque una muerte me va a generar miedo, me va a generar tristeza, me va a generar este ira, me va a generar repulsión, etcétera, ¿no? O incluso ya yendo a los sagrados extremos, una persona puede hasta alegrarse de que alguien se muera, ¿no? Pero bueno, son emociones que están presentes ahí. Me llama la atención, sí, ya anteriormente yo había hablar de los mecanismos de defensa, nada más que nos debemos hacer otra temática, pero sí, me doy Ujú. cuenta de que en todo momento se habla de un desvío emocional, de evitar dolor emocional, ¿no? Habla efectivamente de reprimir emociones, en el caso de la represión, y de algún modo entiendo que a lo mejor la teoría freudiana lo que hacía era efectivamente poner como de centro las emociones y saber que en algunas ocasiones se expresan y que en otras se ocultan, ¿no? O sea, un poquito como a grandes Ujú. rasgos, ¿no? Nada más Sí, que se hacen exacto. mediante ciertas técnicas o ciertas metodologías o ciertos, como en este caso, cosas inconscientes o inconscientes, ¿no? Conscientes o inconscientes. Sí, exactamente. Y aquí entra la interpretación de los sueños, que es algo que le interesa mucho a la gente, ¿no? Saber, para empezar, la interpretación de los sueños no es que voy a ir con el psicólogo o con el psicoanalista para que interprete mis sueños. No es así. Sí se pueden interpretar, pero de acuerdo a la simbología que la persona le da. Porque si la persona soñó, vamos a ponerlo con un dinosaurio, a lo mejor yo interpreto, ah, bueno, es que quizás estás soñando con un dinosaurio porque estás pensando que la vida ahorita es tan terrorífica como un dinosaurio, ¿no? Pero a lo mejor esa persona en uno de sus objetivos o de sus ideales quería ser paleontólogo, ¿no? Los que estudian los fósiles, todo esto de los dinosaurios, y a lo mejor soñar un dinosaurio no representa algo terrorífico, sino representa un deseo que tuvo esta persona o que todavía tiene de querer estudiar, ¿no? Y no se le hizo y a lo mejor se presenta en su sueño. Por eso es importante saber cómo interpretar los sueños, ayudarle a la persona a que ella interprete su propio sueño de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a sus simbolismos, de acuerdo a lo que para ella representa, en este caso, en este ejemplo, un dinosaurio, ¿no? Y que posteriormente vino, por ejemplo, Carl Jung a mencionar esto de los arquetipos, ¿no? Donde decía Sí. efectivamente que un arquetipo es un símbolo universal que en Ujú. cualquier cultura pudiéramos identificar. Y nada menos decía, ¿no? El caso de un policía, ¿no? A lo mejor no Ujú. necesariamente el símbolo del policía es el mismo en todas partes, pero en realidad lo que te genera el simbolismo universal sería la autoridad, no necesariamente Sí. el policía de tal comunidad o de tal ciudad, sino una autoridad que a veces hasta le ponemos o le asignamos la posición ya sea del papá, ya sea de un jefe de policía, ya sea de un gobernador, ajá, pero siempre con esa figura autoritaria, ¿no? De alguien que manda, Ujú. ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, Y exacto. que en base a esos arquetipos, pues era más fácil, o bueno, era más cómodo interpretar desde la teoría freudiana, porque decías, bueno, ¿cómo voy a interpretar algo que sea válido para todos? Pues bueno, el arquetipo te viene a universalizar símbolos, que eso era lo Sí. importante, ¿no? Ya no era como estos libritos que decíamos, en donde, bueno, lo que yo creo, ¿no? Lo que a mí se me viene a la Ujú. mente es que los dientes significan muerte, ¿no? Que generalmente sí, Sí. como dices, lo menciona, ¿no? O que efectivamente si hueles algo raro, pues entonces va a pasar algo malo, ¿no? Que llegan a Ujú. pensar también esas cosas. Que en realidad dan mucho pie a la subjetividad, ¿no? A lo que cualquier persona puede decirte, ¿no? Desde su pensamiento, ¿no? Sí, Muy bien. exactamente. Sí, no, y esto da pie Ujú. a estas creencias falsas, ¿no? O estas situaciones de, a lo mejor sí, e incluso, ¿no? Hasta como de broma, de que dicen, es que si ves popó de perro es que te va a llegar dinero, ¿no? Pero pues no sucede, ¿no? Solo lo estamos asociando, o que el gato negro, o que si pasas por abajo de la escalera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de creencias, que normalmente son irracionales, pero se van forjando o van agarrando fuerza en base a que yo puedo pensar que la vez que pasé abajo de una escalera, obviamente no pasas por debajo de la escalera, pero por precaución, ¿no? No porque después de eso vaya a pasar alguna otra situación por ¿cómo se le dice? Ese tipo de creencia ahorita se me fue, Híjole, ¿cómo? se me fue eso de el gato negro y todo esto. Tiene su nombre, ¿no? Ahorita se me fue. Eh, Sí. ¿Cómo se le dice? Bueno, el asunto está en que ese tipo de situaciones, una vez yo, se me atravesó un gato negro y después yo seguí mi vida como si nada, pero me quedó ahí marcado el gato ese negro, cómo pasó. Después me sucede algo a mí y lo relaciono, ¿no? Mi mente hace esa asociación con ese gato, ¿no? Ese gato, y como es negro y como el negro representa muerte, ajá, que podría ser algo a lo mejor medio universal, por decirlo así, o que tiene que ver con el luto, entonces yo lo llevo a ese punto y genero esta creencia, ¿no? Y después hago mi libro, ¿no? No, los gatos negros significan esto y aquello, ¿no? Pero no, al final de cuentas no es así. Ajá, ya hemos avanzado mucho en ese sentido, como para tener
ese tipo de creencias, ¿no? De que el salero, que si me lo pasas así directo, cosas Ujú. por el estilo, ¿no? Hay muchas Y que creencias de ese también, tipo. ahondando en el tema, colega, yo he escuchado mucha crítica a la forma en que hablamos los psicólogos, ¿no? Que siempre andamos referenciando a otros autores y demás. Y yo argumento que este es el trabajo que nos tocó hacer en la escuela, argumentar que lo que hablábamos no era desde nuestro ronco pecho, sino que siempre ya había un autor que lo había investigado y hay un respaldo de una teoría o de un libro que realizó una investigación en base a algo que estamos hablando. Y esto nada más lo que hace es que nos ayuda a poder relatar cosas que efectivamente tratamos de darle sustento, por eso estamos constantemente referenciando. Pero esto ya se vuelve en nosotros como profesionistas, como psicólogos, se vuelve parte de la vida cotidiana. O sea, ya no te arriesgas a decir algo con miedo a que efectivamente se te tome como alguien que lo dice desde su creencia, ¿no? Desde su ronco pecho, desde lo mágico religioso. Y en internet veía una moda ahí muy dada a decir que por qué los psicólogos hacíamos eso, ¿no? Pero digo, a final de Ujú. cuentas, repito, es como un asunto aprendido en donde ya no nos arriesgamos, porque también está el lado contrario, ¿no? Las personas que efectivamente se arriesgan sin ningún respaldo a decir lo que sea, ¿no? Y se arriesgan a veces a decir teorías sin que estas verdaderamente sean teorías y ellos argumentan cosas desde la nada, ¿no? Y entonces esto lo Ujú. que ocasiona es una desinformación total. Y ahí andamos escuchando noticias no sé, en el Desinforma, o no sé cómo se llaman, pero en muchos lugares donde se generan muchas, más que noticias, yo diría que son memes, ¿no? Porque al final de cuentas terminan siendo sus creencias de las personas y no están Ujú. basadas en nada, ¿no? Entonces, pues también hay que cuidar lo que nos metemos a la cabeza, ¿no? Yo diría, haría mención a esto, porque pues en ocasiones nuestras fuentes no pueden ser efectivamente las redes sociales, ¿no? Y a nosotros nos Ujú. tocó irnos a libros y cuando referenciamos generalmente tenemos que basarnos en un libro que leímos, ¿no? O sea, como tú detrás decías, a lo mejor no nos vamos a basar todo el tiempo que Freud, que Piaget, que Erickson. Bueno, pero como son los grandes generadores de la psicología en diferentes ámbitos, pues son referencias casi todo el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Y son la base, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Porque a su vez, no es así como que estemos utilizando por ejemplo, en mi caso, el psicoanálisis freudiano así tal cual, ¿no? Con puntos y comas, no, para nada, porque ha ido evolucionando el psicoanálisis, porque de lo que sacó Freud, pues también hubo otros psicoanalistas, incluso alumnos de él, que siguieron, ¿no? Estudiando, no se quedaron, pues esto nos dijo nuestro maestro Freud y lo vamos a promulgar así para siempre, ¿no? No es una situación, como así tal cual él lo dijo ahorita se aplica, no, ha ido evolucionando. ¿Por qué? Una, porque obviamente él estaba en los inicios y creando una nueva corriente psicológica, ¿no? Una manera de estudiar la mente del ser humano. Entonces, pues obviamente ahí todavía no había muchas herramientas que ahora ya se tienen, que han ido complementando al psicoanálisis actual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la otra, porque las épocas, ¿no? Van cambiando y la sociedad va cambiando, la cultura va cambiando, entonces se tiene que ir adaptando, ¿no? Digo, la ciencia lo ha hecho, la ciencia se ha equivocado, una y otra y otra y otra vez y se seguirá equivocando, ¿no? Y errores fuertes, ¿no? No cualquier errorcillo por ahí, ¿no? Sino han sido errores fuertes o incluso todavía la ciencia, que digamos es la base de la metodología para que algo lo podamos calificar de verdadero, de falso, o de creíble, o de no creerlo, o de real o irreal, etcétera, se basa también en situaciones que hasta la fecha no han sido comprobadas. Yo siempre pongo el ejemplo del Big Bang, ajá, o de una estrella que está a millones de años luz. ¿Cómo lo hacen? Con cálculos matemáticos. No es porque ya hayamos descubierto esa estrella, ¿no? Y tengan la imagen de esa estrella. No puede ser posible todavía. ¿Por qué? Porque un año luz, pues estamos hablando que la luz a su velocidad, ¿a cuánto? A 3.000 y cacho kilómetros por segundo, tendría que viajar un año para llegar a tal lugar, ajá, a la velocidad de la luz. Entonces nosotros, pues solo que mandemos un rayo de luz y estamos hablando de millones de años y todavía tendría que regresar, ¿no? Entonces, ¿en dónde están esos millones de años luz? Pero sin embargo, a la ciencia le sirve para hacer cálculos y generar teorías a partir de esos cálculos, ¿no? Físicos, matemáticos, etcétera, ¿no? El Big Bang, te digo, es otra de esas situaciones que no se ha podido comprobar, o incluso la vida misma aquí en el planeta Tierra, que parte de que hubo ahí un caldo de cultivo casi casi, ¿no? De situaciones de que se juntó este elemento aquí y este otro, y las condiciones climatológicas, y en eso erupcionó un volcán y generó ahí esos vapores y llegó un meteorito y traía otros elementos. Todo en conjunto generó la vida. Pero son teorías, ajá, Mm. no se han comprobado, ajá. Entonces, la ciencia, igual la religión, pues también tiene muchas situaciones que dan pie a cuestionarlo, que no es estar en contra, de cuestionar algo o alguien no es estar en contra de, sino es tratar de o comprobarlo, ratificarlo o decir yo no creo en esto. Ajá, Y y así, doctor. hoy en día Adelante. está la postura, ¿no? La postura de, antes se decía que soy ateo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no creo, ¿no?
o se Ujú. decía que soy creyente, pues por eso, porque sigo las creencias de una religión. Y hoy en día ya se dice que es uno agnóstico, ¿no? Creo que es el término. Ajá, Agnóstico sí. cuando ya dices, es que yo ni creo, pero tampoco creo, tampoco descreo, ¿no? O sea, Ajá. ni creo y tampoco es que los odie, ¿no? No. O sea, simplemente me quedo en medio y prefiero no opinar, ¿no? Entonces, ahí es donde te cuestionas, o sea, así como hay haters para el que cree, hay haters para el que no cree, y ahora seguramente habrá quien esté en contra del que se quede en medio y decide no opinar, ¿no? Sí, ¿no? Los hay que dicen, no, Dios no quería tibios, ¿no? Gente gris. O frío o caliente, ¿no? Ya así de entrada, ¿no? Ese es el argumento. No, Dios, cuando Dios jamás dijo eso, ni lo dirá, yo creo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí este término que utilizas, diagnóstico, también se utiliza mucho la parte esta del Dios en el que creía Einstein, ¿no? Que era ese Dios que generó Spinoza, ajá, que no era un Dios así tal cual nos lo plantea alguna religión, sino ese ente que está en todo al mismo tiempo, que es como una energía que puede estar en uno y puede estar en el del frente, etcétera, ¿no? Yo luego lo digo, pareciera que, ¿cómo se llama? George Lucas, ¿no? El creador de Star Wars se basó en ese dios, ¿no? De Spinoza, de la fuerza, ¿no? Es que anda La ahí fuerza por te todo lado y acompañe. la fuerza estará contigo y la fuerza te acompaña, ¿no? Pareciera que está basado ahí, en ese tipo de deidad que ¿No? los agnósticos pueden asumir fácilmente, ¿no? Porque ni es el Dios que nos pone la religión, cualquier religión, ni es que no creo en nada, ¿no? Sino ahí ando, yo sé que algo hay más, algo superior a nosotros, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Y con eso se le trata de dar explicación, porque si hubiera un Dios, ¿cómo permitiría la maldad en el mundo? Y todos esos temas que son de, de mucho fondo, ¿no? Y que podemos debatirlos ¿No? y que generan polémica y etcétera, ¿no? Y que también es importante mencionar, colega, que más allá de eso, de creencias y demás, nosotros a veces trabajamos con eso en terapia, porque a final de cuentas yo, por ejemplo, a un deprimido, a una persona en depresión, sí le llego a hacer notar, o sea, es importante que creas en algo, ¿no? Si tú quieres, pero necesito que creas en alguien o en algo, porque en muchas ocasiones ese vacío que uno tiene cuando está en depresión, efectivamente te lleva a decir, estoy solo en la vida totalmente. Entonces, tener esa referencia es importante. Entonces, es ahí donde yo les hago notar, a mí no me interesa cómo se llame tu Dios, ajá, pero necesito que tengas a alguien que sepas que tiene una autoridad. Ajá, si tú quieres moral, si tú quieres física, que es capaz de convertir, no sé, las piedras en pan o lo que tú quieras, pero que o sea, necesito que tú creas en alguien, porque si no, cuando tú salgas de la terapia, corre el riesgo de no verte la próxima semana, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ya desapareciste de la tierra. Entonces, es implantar un poquito esa creencia. Y muchas veces, pues claro, las personas están desesperanzadas. Entonces, Sí, es difícil como que volverlas a hacer creer en algo, ¿no? sí, Muy bien. exacto. O por ejemplo, esta situación de incluso que se trabaja mucho en la psicoterapia, cuando habla uno de la autoestima, ¿no? Creer, bueno, mira, no quieres creer en un Dios, no quieres creer en una energía, no quieres creer en un ser superior, no quieres creer en alguien más, pues entonces, ¿qué nos queda? Pues que creas en ti mismo, ¿no? Y partimos de ahí, bueno, aunque sea, pero en alguien tienes que creer, ¿no? En ti mismo de entrada, ajá. Ya si no quieres creer en otras cosas, pero sí, tienes toda la razón, siempre debemos de tener un soporte, ¿no? Esto lo manejamos mucho en la tanatología cuando la persona se siente en un momento de mucha vulnerabilidad y quiere hacérsela fuerte porque pues ante los demás tiene que ser el sostén de, por ejemplo, de una familia, ¿no? Y uno en terapia le dice, no, ajá, no tienes por qué cargar con todo, todos se tienen que aprender a repartir esta carga y incluso si tú eres la persona ahorita más afectada, entonces los demás tendrán que ser tu soporte, ¿ah? No al contrario, tú el soporte de los demás, no, es que yo soy el que hace esto, el que aquello, el que, pues por eso mismo, ya ya debe haber un momento en que le pongas un alto a hacer el soporte de todo lo demás, porque tarde o temprano te vas a derrumbar y te vas a derrumbar muy feo. Entonces vamos a aprender a hacer más equitativo todo esto, ¿no? Pues si me lo permites, colega, aprovechando esto que estamos comentando, yo voy a meter al tema de un poquito referenciar las emociones, cómo pueden tener pros y contras, ¿no? Igual si quieres ahí nos Adelante, vamos metiendo hacia ese tema de las emociones, pero claro. investigué efectivamente una lista, que efectivamente ya sabes que no estamos muy de acuerdo con que haya listas, así que no sean totalitarias, pero una lista acerca de efectivamente de los pros de las emociones y enseguida las contras, ¿no? Los pros de las emociones son que las emociones nos ayudan a comunicarnos con los demás, expresando nuestros sentimientos, necesidades y deseos. Nos motivan a actuar, perseguir nuestras metas y resolver problemas. Nos permiten disfrutar de la vida, experimentando alegría, satisfacción y placer. Nos hacen más empáticos, comprensivos y solidarios con los que nos rodean. Nos protegen de amenazas, activando respuestas de alerta, defensa y escape. Nos fortalecen el sistema inmune, reduciendo el riesgo de enfermedades.
Nos facilitan el sueño, aliviando el estrés y la ansiedad. No sé si quieres hasta ahí, ahorita que tengas alguna opinión que tengas al respecto para ya después decir las contras. Sí, bueno, mira, me voy a adelantar un poquito, no a decir las contras, pero sí, tratar de llegar a esta parte de las emociones, entendiéndolas cuando las sabemos manejar, pues obviamente nos van a generar todo esto que acabas de comentar. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas las emociones son esas reacciones que tenemos a partir de lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿no? Que eso del sentimiento y la emoción también es un debate ahí si el sentimiento provoca emociones o las emociones sentimientos, si el pensamiento provoca emociones o las emociones provocan sentimientos. Pero el debate se termina cuando decimos, pues ambos, ajá. Tanto las emociones pueden provocar nuevos pensamientos como los pensamientos pueden generar reacciones emocionales y lo mismo con los sentimientos. ¿A qué voy? A que ahorita que vengas con las consecuencias, por decirlo de alguna manera, negativas, es porque no sabemos manejar nuestras emociones, ¿no? Y entonces nos van a llevar a esas situaciones que hemos platicado, ¿no? Cuando las llevamos al extremo, incluso la emoción de la alegría. Algunos autores la manejan como la emoción positiva y las otras como emociones negativas, incluso hasta la alegría como emoción positiva nos puede llevar a algo negativo si nos ponemos eufóricos, ¿no? Claro. Adelante. Sí, y por aquí nos dice también que las contras, ajá, los pros y las contras de las emociones, las cosas negativas, digamos, podrían ser que nos puede hacer perder el control, actuando de forma impulsiva, agresiva e irresponsable o irresponsable. Nos puede Sí. generar sufrimiento, provocando tristeza, culpa, vergüenza o miedo. Nos puede distorsionar la realidad, alterando nuestra percepción y memoria y juicio. Nos puede aislar de los demás, evitando el contacto, la intimidad y el apoyo social. Nos puede dañar el organismo, causando alteraciones fisiológicas, hormonales y nerviosas. Nos puede dificultar el descanso, impidiendo la relajación, el sueño y la recuperación, además de que nos puede hacer dependientes, buscando alivio en sustancias, conductas o personas nocivas. Muy bien. Ujú. Sí, definitivamente. ¿Por qué se da esto? Un libro que recomendamos por ahí, creo que en la primera el podcast sobre emociones, era el que tenía que ver con la inteligencia emocional, ¿no? De Daniel Goleman. Él ahí nos explica muy bien esta parte de las emociones a nivel neurológico. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Normalmente, las emociones van a desencadenar dentro de nosotros reacciones químicas, ajá, y reacciones fisiológicas. Esas reacciones químicas fisiológicas pueden alterar al sistema nervioso central. Y una vez que se altera el sistema nervioso central, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Va a alterar a nuestro sistema respiratorio, a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema circulatorio, etcétera. Así estamos relacionados. Por eso siempre esa primicia de mente y cuerpo, ¿no? Unidos. ¿Por qué? Pues porque el malestar de uno provoca el malestar del otro y viceversa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones, pues si lo hablamos a nivel fisiológico, pues es un desencadenamiento de químicos, de reacciones bioquímicas que pueden vulnerar o alterar la corteza cerebral y las partes frontales del cerebro. ¿Y qué es esto? Pues que nos lleva a actuar de manera irracional, de manera inconsciente, y es cuando se viene todo esto que comentas, ¿no? Puedo actuar bien agresivo, puedo actuar bien impulsivo, atacar a alguien más, etcétera, ¿no? O por ejemplo, en la cuestión del miedo, me puedo paralizar por completo y puedo irme hacia una fobia, por ejemplo. Ajá. Una de las más clásicas, la aracnofobia, ¿no? Que si yo veo una araña aquí cerca, pues obviamente mi instinto de supervivencia hace que reaccione, se genera la emoción del miedo y entonces me alejo de esa araña o la mato, ajá, o le pido a alguien más mátala por mí, ¿no? Porque yo no me acerco a las arañas, como sea, ajá. El punto está en que hay gente que lleva ese miedo a un grado extremo que lo convierte en pánico, en terror o en una fobia. ¿Qué significa esto de la fobia? Pues un temor o un miedo irracional. ¿Por qué? No porque yo tenga la araña ahí enfrente y me puede picar y efectivamente me puede pasar algo, sino porque el solo hecho de que otra persona ya esté hablando de arañas, yo ya siento que me están recurriendo en el cuerpo y empiezo a actuar como si la tuviera aquí enfrente y me puede picar y me puede pasar algo, ¿no? En el sentido más básico del instinto de supervivencia. Ahora, si lo llevamos al plano psicológico, esta persona no nada más le puede tener miedo a una araña, por lo que representa que a lo mejor es tóxica el veneno y me genera reacciones fisiológicas, ¿no? Y que alteren mi salud, sino también en el aspecto, por ejemplo, en el psicoanálisis, ajá, se le puede dar un simbolismo a la araña, se solía manejar mucho este ejemplo, que tiene que ver con una situación fálica. Ajá. ¿Qué es esto? Que la podríamos asociar incluso, y aquí vienen las críticas fuertes hacia el psicoanálisis de Freud, ¿no? Que podríamos relacionarla incluso hacia el órgano reproductor femenino. Ajá. Por ejemplo,
que se ha comprobado que sí, pero no es lo único, ¿no? Las arañas no representan eso para todo mundo, obviamente no, pero para algunas personas podría ser, ajá. Y uno lo puede constatar en terapia, ajá, cuando tienen miedos irracionales, los van asociando o se va logrando que se asocien hacia el punto, hacia el objeto al que verdaderamente se le tiene un temor o generó algún conflicto o incluso un trauma, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Pero volviendo a las fobias, por ejemplo, es un miedo irracional, ¿por qué? Porque el solo hecho de verla en la tele, pues no me va a causar un daño físico, ¿no? Ajá, o por lo menos directamente no, y de momento no. Pero si yo me altero tanto psicológicamente y emocionalmente hablando, porque ya la estoy viendo ahí en la tele, ya me estoy sintiendo como si la tuviera aquí, pues verdaderamente eso puede pasar a una situación. Aquí ya, por ejemplo, podríamos hablar un poquito de los trastornos somatomorfos, ¿no? El trastorno de conversión, la somatización. ¿Por qué? Porque algo psicológico que me está generando ver una araña en la televisión y me generó tanto impacto, lo puedo convertir incluso en un síntoma físico. Ajá. Y ahí pues también es un buen tema para más adelante platicarlo, ¿no? Los trastornos de conversión, la somatización, son temas bien interesantes. Pero bueno, aquí detengo yo esta participación, colega. Sí, de hecho yo me estaba cuestionando, ahorita que estabas mencionando este tema, ¿no? Porque el tema de de las arañas y demás ya se ha ido como que manejando, ¿no? Le llaman la terapia de afrontamiento y muchas veces ya Ujú. se está utilizando este asunto de de los medios digitales, ¿no? Yo he sabido de gente que ya mediante la cuestión virtual ya te acercan a una araña como tal, a alguien que no soporta ver a las arañas y que efectivamente mediante la realidad virtual ya tú puedes así como que acercarte, ¿no? Un poco más. Pero a final de cuentas, pues todavía son procedimientos que están ahí en este ejercicio, ¿no? De ser, no sé si ya aceptados, a lo mejor ya son aceptados, según esto ya es un asunto de Sí, cognitivo-conductual, ¿no? exacto. Combinan ya Es, técnicas, ¿no? Ujú. es como una herramienta más que se está utilizando precisamente de una técnica cognitivo-conductual que es la de aproximaciones sucesivas. Ya, ya. Entonces ahí como que uno poco a poquito, por ejemplo, ese tipo de corriente, bueno, de técnica, ajá, de herramientas cognitivo-conductuales se utilizan mucho precisamente para trabajar las fobias, ¿no? Las aproximaciones sucesivas, que es poco a poquito. Hay otra, pero es más agresiva y sí hay que tener mucho tiempo y mucha experiencia para saber si utilizarla, que es la de inundación. Ajá, esa es así, se le dice así porque es como si no sabes nadar, te aviento a la alberca y aprendes porque aprendes, ¿no? Pero pues igual y se ahoga la persona, ¿sale? Entonces, la técnica de inundación es bastante agresiva, pero se llega a utilizar, pero ya en situaciones así muy particulares y si uno dice, no, pues ya agoté los recursos, o yo sé que la personalidad de este individuo, de este paciente, se puede hacer esta técnica, ¿no? Pero la que tú mencionas es precisamente la de aproximaciones sucesivas y es bien interesante esa técnica. Claro, y también por otro lado, de lo que estabas hablando de la cuestión de las emociones, yo varias veces me he cuestionado, colega, porque se dice por ahí que tenemos que tener esta inteligencia emocional, se llega a hablar hasta de control emocional. Y en ese aspecto, yo sinceramente a veces me cuestiono, porque también he sido a la vez yo cuestionado, de que las personas que decimos tener cierto control emocional, pues ya nos tachan de fríos, ¿no? De personas así como le llaman fríos y calculadores, ¿no? Y sin Sí, embargo, insensibles, ¿no? simplemente insensibles, sí, desde luego. Entonces, Ujú. llego a un punto en donde efectivamente yo ya soy más bien o promulgo a lo mejor un comportamiento hasta sistémico, si tú quieres, en el sentido de que, por poner un ejemplo, si A más B igual a C, ¿no? Entonces, en mi vida personal, pues yo sé que tiene que ocurrir A y que tiene que ocurrir B para que se ocurra, ¿no? Y entonces Sí. muchas veces cuando me toca a mí ser el gestor de alguna actividad o ser el que tengo que realizar algo para que ocurra C, pues es que yo lo hago al instante, o sea, soy una persona. No es que haya pretextos ni nada. Si se tiene que hacer, se hace, ¿no? Esa es digamos, mi filosofía. Entonces, en ese aspecto, por esa causa, de repente llego a tener esos conflictos con algunas personas, porque me tachan de que soy frío, de que no doy pie a la equivocación y cosas por el estilo, cuando en realidad solamente es un modo de vida, ¿no? O sea, en base, Ujú. claro, hasta si tú quieres aprendido, en base a la teoría sistémica de que las cosas se deben de cumplir. Pero ahí hay mucha, no represión, sino que en ese aspecto se hacen a un ladito las emociones y se dice, bueno, pues si hay que hacerlo, aunque esté triste, aunque esté enojado, aunque esté contento, pues trabajo es trabajo y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, más bien ahí yo a lo mejor, sí, a lo mejor pondría sobre la mesa un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tanto Ujú. pudiera ser, no sé si benéfico, perjudicial, cómo llamarlo, o simplemente será adecuado tener estabilidad emocional, control emocional, inteligencia emocional? ¿Será adaptativo, será funcional en nuestra sociedad? ¿Qué Bueno, si nos opinas? vamos, sí, mira, si nos vamos a este punto en el que mencionas que incluso puede
ser uno calificado como de insensible o ya casi casi nos llevan hasta las esquizofrenias esquizoafectivas, ¿no? El aplanamiento afectivo se me vino a la mente, ¿no? O Que psicópatas, efectivamente, ¿no? O sí, psicóticos. también, ¿no? Que no tienen Ujú. emociones en ese sentido, ¿no? O hacia los demás, por ejemplo, la empatía no existe en ellos, ¿no? En los psicópatas, en los sociópatas, hasta en el narcisista, ¿no? Pero aquí algo que mencionas se me hace bien interesante porque sí, efectivamente hay gente que sabe regular muy bien sus emociones, pero este sería el punto clave, saben regular sus emociones a tal grado que no cualquier cosa les va a hacer entristecerse como a lo mejor otras personas sí, o lo que generaría un enojo en la mayoría de las personas, en esta no, porque sabe manejar esa emoción, manejarla entendiendo que no la está reprimiendo, ajá, que no se la está, estoy bien enojado, pero por dentro, ¿no? Por fuera estoy tranquilo, pero por dentro estoy que exploto, ¿no? No es ese sentido, ¿no? De hecho, eso es algo que se recalca con los pacientes cuando vamos a manejar las emociones, no es que te las aguantes, te las comas y te carcoman por dentro, ¿no? Sino que verdaderamente esa situación no te bloquee, no te nuble o no te haga estallar de furia, por ejemplo, o que actúes de manera impulsiva. Entonces, cuando llegamos a ese punto en el que, bueno, a ver tú, ¿sí sientes o no, no? Casi, casi te preguntan, ¿no? Pues sí, sí siento. Entonces, ¿por qué no lloras si acaba de morir tu tío que tanto querías? Bueno, es que a lo mejor sí tengo tristeza, pero no la tristeza como para llorar, ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor también estoy en la otra parte de que estoy tranquilo en el sentido que ese tío estaba sufriendo demasiado, entonces para mí ya es un alivio de mi parte y obviamente para él que ya dejó de sufrir, ¿no? Pero hay quien lo puede percibir de esa manera, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo así, a lo mejor medio extremo, porque ahí es donde hay gente que ha dicho, es que yo no lloré, y me dijeron que, pues, ¿por qué no lloré, no? Si se supone que yo quería mucho a esta persona. Pues no, no se supone, ajá, la quieres mucho, pero eso no impide que también puedas utilizar la razón, la lógica y en este caso entender el contexto, ¿no? De esa persona. Bueno, pues mejor que no se muera para no llorar, ajá, y que siga aquí sufriendo, ¿no? Si contestamos irónicamente, ¿no? A una situación de Ujú. ese tipo. Yo te contestaría, Omar, definitivamente sí es adecuado para uno, y si es adecuado para uno, eh, como dicen ahí, ¿no? Que andando caliente ríase la gente, ¿no? Casi, casi, ¿no? Obviamente la gente que te conoce o que se permite conocerte sabe que tienes sentimientos, sabe que actúas de esta manera porque es tu forma de ser y es la gente con la que vas a poder convivir y relacionarte sin problema, ¿no? Entonces, cuando hay ese grupo de personas, pues quien juzga, quien critica sin tener un contexto, sin conocerte, pues ahí más bien la cuestión sería si valdría la pena considerar a este tipo de persona, ¿no? Sin menospreciar ni nada por el estilo, simplemente cada quien, pues vamos a desenvolvernos donde nos convenga, donde nos sintamos bien, con la gente con la que nos sintamos a gusto. Claro, y al final de cuentas, sí, como dependiendo del contexto, como bien decíamos, ¿no? Porque al final de cuentas, claro, entiendo que si, por ejemplo, fuera una persona fría en un momento en el que necesito estar afectivo, empático, pues desde luego ahí ya habría un cuestionamiento, ¿no? Sin embargo, a lo mejor, si no es el caso, pues más bien sería como dices, a lo mejor esto sería una crítica, ¿no? Sí, porque aquí cabe también la asertividad que hemos tratado en algunos otros podcasts, ¿no? O sea, yo no voy a llegar a un funeral contando chistes de muertos, ¿no? Pues sería, es que para amenizar, ¿no? No, para nada. Si tiene uno bien presente el contexto, pues no vas a hacer algo así, ajá. O como dicen por ahí, no vas a llegar a una boda con tu short y tu playera, ¿no? Porque pues yo soy así, ¿no? Como soy yo de playa y así me gusta estar, pues así llego a la boda, ¿no? No hay que tener en cuenta el contexto y saber cómo actuar, ¿no? Que precisamente tiene que ver con la asertividad, ajá, hacer lo correcto, decir lo correcto con las personas correctas en el contexto correcto, ¿no? Casi, casi, ajá. Soy así muy, muy exagerado, todo correcto, ¿no? Pero así podemos llegar a ser, ajá. Y eso nos va a Claro. quitar muchos problemas de encima. Oye, colega, por ahí también me puse a investigar un poquito a Rogers, porque ya es que también es alguien que admiro, y en ese Sí, aspecto menciona él acerca de la parte de las emociones, menciona que Rogers creía que las emociones son una fuente de información y orientación para el desarrollo personal, y que la forma de manejarlas depende de la congruencia entre el yo real y el yo ideal, ¿no? O sea, nuestras expectativas y lo que ujú, consideramos que somos, ¿no? Dice por ahí que sí, la congruencia se refiere al grado de armonía entre lo que una persona siente, piensa y hace. Ajá, y lo que realmente es o quiere ser, ¿no? Esa sería la congruencia. Dice que cuando hay congruencia, la persona acepta sus emociones como válidas y expresivas, expresivas de su autenticidad y las utiliza para crecer y mejorar, ¿no? Dice que ujú, también cuando hay incongruencia, la persona rechaza, niega o distorsiona sus emociones, ¿no? Y se siente en conflicto, ansiosa o deprimida, ¿no? Que a final de cuentas, si te das cuenta, esta distorsión pues termina siendo como lo que muchas veces, a lo mejor en psicoanálisis, se le llama la disociación, ¿no? Esta distorsión de la sí, personalidad, ¿no?
Y también por ahí menciona que Rogers afirmaba que para lograr la congruencia y la aceptación emocional se necesita un ambiente facilitador que proporcione tres condiciones: empatía, consideración, consideración positiva incondicional y autenticidad, ¿no? Estas condiciones permiten que la persona se sienta comprendida, valorada y respetada, ajá, por lo que es, y que se exprese libremente sin temor al juicio o al rechazo. Así, la persona puede explorar sus emociones, entenderlas y modificarlas si lo desea, de acuerdo a su propio criterio y no al de los demás, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, creo que a final de cuentas, la mayoría de las posturas que tengamos, creo que tiene mucho que ver esto, ¿no? El cómo me siento yo conmigo mismo, ¿no? Y efectivamente en el exterior, pues podrán pensar lo que quieran, pero si yo me siento bien, si estoy cómodo, pues adelante, ¿no? O sea, puedo sentirme bien conmigo mismo. ¿Qué opinas de esta postura de la congruencia e incongruencia, colega? Se me hace bien interesante porque anteriormente te comentaba que yo he tenido la posibilidad, la fortuna de poder impartir diplomados en tanatología y precisamente manejamos mucho o nos basamos mucho en la corriente humanista. ¿Por qué? Pues hablando de Rogers, obviamente como así como fundador prácticamente, ¿no? De la psicología humanista, pues sí nos mencionaba esa parte porque me acuerdo que él mencionaba mucho de la congruencia y la incongruencia tiene que ver en el sentido de que lo que nosotros hacemos o de que el comportamiento humano no se puede separar de emociones, de sentimientos, de la imagen que tiene de uno mismo, de la historia personal, de lo que uno es como persona, de la experiencia que hemos ido adquiriendo. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto cuando lo tratamos en la terapia, en la psicoterapia? Que nos tenemos que enfocar a que esta persona se sienta libre, que sepa que tiene un potencial con el cual puede llegar a lograr sus objetivos. Eso para mí sería principalmente ahorita mencionar en cuanto a Rogers. ¿Y a qué va con esto de la congruencia e incongruencia? Que de repente, pues sí, hay gente, lo ponemos así tan coloquial, ¿no? Que lo que dice, pues no va de acuerdo a lo que hace. Y por tanto, quizás lo que está haciendo sí va de acuerdo a lo que piensa. Quizás, ¿sí? Porque ahí una persona que, voy a hacer esto y aquello y no lo hace, pues hay una incongruencia, ¿no? Entre lo que dice y lo que supuestamente va a hacer, pero no lo lleva a cabo. Entonces, cuando una persona, en este caso de la psicoterapia, llega con uno, tenemos que enfocarnos en eso. ¿Por qué es tan importante esta situación? Porque eso pega directamente en lo que llamamos la autoestima, ¿no? El autoconcepto o la autoaceptación. Principalmente todo esto, ¿por qué? Porque si yo te digo, Omar, el próximo lunes a las 4 de la tarde nos conectamos a hacer el podcast, ¿sale? Ok, ya quedamos y llega el lunes a las 4 de la tarde y Omar está conectado, Israel no, no llegó. Y Omar está de 4:15, 4:30, me mandas mensaje, oye colega, teníamos podcast hoy lunes a las 4 de la tarde. Israel no contesta. Y ya después, como a las 8 de la noche, ¿qué crees, Omar? Se me pasó. Pero ahora sí, mañana a las 4 igual puedes. Sí, sí, claro. Y al otro día lo mismo, nada más que al otro día a lo mejor ya me tomé, la consideración de mandarte un mensaje. No voy a poder, a las 4 o 5, ¿no? Y tú me dices, bueno, el podcast era a las 4. Y así, no, ahora sí, Omar, el próximo viernes puedes, porque el viernes sí lo tengo libre. Y resulta que ya me tomo la consideración de avisarte el mero viernes. ¿Qué crees, Omar? Tampoco voy a poder. Lo que está sucediendo ahí es que Omar va a perder la credibilidad en Israel. ¿Por qué? Pues porque lunes a las 4, martes a las 4, miércoles a las 4, viernes y nada más no se dio. Pero ¿qué sucede aquí de manera inconsciente? Que yo también estoy perdiendo la credibilidad ante mí y ni cuenta me doy. Porque si yo quedo de hacer algo y no lo hago, no nada más pierdo la credibilidad de los demás, pues ya no me van a creer, obviamente, ¿no? Tampoco hay que ser muy, ¿cómo se dice? Muy rígidos, ¿no? Que quedamos Omar hoy a las 4 de la tarde y Omar no se pudo conectar, entonces Omar no es de fiar, yo ya no vuelvo a hacer nada con Omar, ¿no? No puedo ser tan rígido, ¿no? No, mira, se me presentó esto, aquello, ¿no? Ok, mira, no pasa nada. Pero esa es la parte, ¿no? Donde debemos de tener conciencia de dónde ser flexibles, donde ya estuvo bueno, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? 1, 2, 3, 10 veces que quedamos y nada más, ¿no? Pierdo tu credibilidad y a lo mejor si hay un auditorio, también ese auditorio ya no va a creer en mí, ¿no? Cuando vea Omar con Israel, uy, no, ya estuvo que no se va a hacer ese podcast, ¿no? Bueno, pero resulta que a su vez yo voy perdiendo credibilidad ante mí mismo, porque no es nada más la situación del podcast con Omar, sino a lo mejor quedé de hacer esto, de hacer aquello, hoy me toca limpiar aquel mueble y no lo hago, hoy voy a hacer esto y no lo hago, etcétera, ¿no? Yo quedé de estudiar esta carrera y ya no la estudié, y así, voy perdiendo credibilidad ante mí, entonces voy fracturando
mi autoestima, ¿no? Ya sea de poco a poco o de trancazo, ¿sí? Y eso va directito a ese autoconcepto que yo pueda tener de mí mismo y eso puede generar que yo sea una persona insegura, desconfiada en mí mismo. ¿Por qué? Pues porque no soy una persona capaz de tener congruencia entre lo que hago, lo que digo y lo que pienso. Y que esta situación a mí me ocurre muy seguido en terapia, colega. La cuestión de que las personas, por ejemplo, y yo entiendo su posición, van a terapia, son personas que dicen estar muy ocupadas y agendamos, ¿no? Llega el momento en donde agendamos la siguiente cita. Y en la siguiente cita, o más bien en ese momento me dicen, oye, pero me avisas ese día me avisas en la mañana. Y desde luego yo nunca les aviso en la mañana, sino que yo espero a que llegue la hora y en ese momento ya considero si llegaron o no llegaron. No es como que yo les tenga que avisar. O eso es lo que yo pienso, que esa responsabilidad no me corresponde a mí. En ocasiones se me pasa y no les digo, oye, no, o sea, yo no te voy a avisar, tú ya estás haciendo una cita. Pero en ocasiones cuando me doy cuenta sí se los digo. Pero te repito, cuando llega el caso que no les digo, yo espero la cita. Si no llegan, pues efectivamente considero que fue una negativa, ¿no? Una resistencia. En psicología manejamos mucho la resistencia del cliente a llegar. Sí, Y este exacto. tema, de hecho, en un momento dado lo platicaba yo con mi novia precisamente, ¿no? Porque a veces me pregunta, oye, ¿y por qué no les hablas, no? O sea, ¿por qué no les dices que sí va a venir? Le digo, es que yo considero, tal vez porque he ido a terapia, pero yo considero que el que quiere ir, o sea, como dicen, ¿no? El interés tiene pies y si piensan en ir, o sea, van a estar ahí a la cita acordada. Ajá. ¿Por qué? Porque de este lado también hay una responsabilidad mía de querer asistir a terapia. ¿Por qué? Porque yo soy el interesado. Pero en un dado caso, yo no les llamo porque ni les digo que, oye, nada más para confirmar la cita, no hago esas confirmaciones porque a final de cuentas yo más bien me doy a la idea de que las personas quieren, ¿no? Voluntariamente asistir a la cita, ¿no? Y en dado caso de que no ocurra, es porque efectivamente o hubo resistencia o definitivamente les ocurrió algo que les cambió la cita, ¿no? O sea, tuvieron algo que hacer. Y yo me quedo con las personas que efectivamente llegan a la cita, con esas me quedo porque con esas se puede trabajar muy bien, ¿no? Pero no sé si tú tengas otra opinión, a lo mejor en tu caso crees que sí sea bueno confirmar, ¿qué opinas de eso, colega? Pues yo en mi caso, por ejemplo, si la cita es, digamos, hoy es domingo y la cita es el miércoles, yo la miércoles a las 4 de la tarde, yo los miércoles a las 8 de la mañana les mando mensaje, a las 9, a las 10, a las 11, a las 2, no, no es cierto, para nada. Soy de la idea, igual que tú, que uno ya hizo un compromiso e incluso uno dice, ya la voy a agendar de una vez, aquí está, el miércoles tal, a las 4 de la tarde. ¿Ok? Sí, porque hasta te dicen, ya lo apunté, ya lo agendé o cosas por el estilo, ¿no? Que pues quien no va a ir, pues eso pues, no le impide faltar y ya. Si esa persona me vuelve a contactar, mire, una disculpa que no pude por esto y aquello. Hay gente que incluso dice, le mando mi receta o para que vea que sí, ¿no? Para que uno les crea, no, no hay ninguna necesidad. Simplemente me confirma su cita, podemos agendar nuevamente, pero me confirma su cita un día antes, por favor, ¿sí? Entonces, es como lo hacemos. Ahora, en el DIF, lo hacían de otra manera, ajá. Pagabas, ajá, era, se atiende a previa cita, hoy la sacas, hoy, me depositas, o hoy vienes y lo pagas en el consultorio, porque cuando llega la persona al consultorio, quisiera una cita, mire, tengo ahorita pacientes programados, podría tal día, ok, nada más que tendría que dejarla pagada, ¿no? Hay quienes hacen eso. Ujú. Por ejemplo, en DIF es así, llega la persona, quiere agendar cita, mire, tengo estos espacios, ok, si gusta, pase a la caja a pagar, me trae el recibo y le agendamos su cita. Es como se hace, ¿no? O el contrato psicoterapéutico también, ajá. Lo lee, Se me lo firma, ¿no? firma y aquí lo Ajá. tenemos, ¿no? Sí, a mí se me hacía mucho, ¿cómo le llaman? Mucha burocracia, pero sí, efectivamente se Sí, tenía que firmar el contrato terapéutico. Y en también una me institución llamó, tiene que ser. sí, porque te respaldas, Sí. ¿no? Me llamaba la atención, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo en la terapia en línea sí les digo que se tiene que pagar con una hora de anticipación. En ese aspecto, como para yo efectivamente, o sea, yo cuadro la cita, la hago, la agendo, pero sí les digo que con una hora de anticipación se pague. No es como que anticiparme a que sí se va a dar esa terapia, porque en otras ocasiones, a lo mejor va a haber ocasiones en que estoy haciendo algo, ¿no? Personal o a lo mejor hasta de la profesión, y yo efectivamente corto, digamos que ahorita tengo una terapia y corto, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a Ujú. tener la terapia. Pero de repente me fijo y pues ni siquiera han depositado, ¿no? Y yo corto aquí para ir a esperarlos y ya te corté a ti y aparte no llegaron, ¿no? Entonces eso se me hace como hasta una falta de respeto, ¿no? Entonces en ese aspecto, por eso, cuando es terapia en línea, sí anticipo que tenga que haber un pago previo, ¿no? Cuando es Sí. en persona, de manera personal, es difícil porque a final de cuentas, pues ellos van a venir, todos sabemos que un prestador de servicios pues corre ese riesgo, ¿no? Corre ese riesgo a que Ujú. las personas lleguen o no lleguen. Pero también, como bien lo dicen, el servicio de atención psicológica no puede saber si es bueno o malo porque no ha sido, ¿no? Entonces Ujú. también es la cuestión ahí es que tienes que ir a vivir ese proceso psicológico para saber si era bueno o malo.
Ajá, lamentablemente o afortunadamente al servicio es así. Tienes que vivirlo, experimentarlo, pues para poder corroborar si te funcionó o no te funcionó, ¿no? Luego mucha gente Sí. también pueden llegar a pensar que por una cita que fueron no les sirvió, ¿no? Sin embargo, yo sí respaldaría esto que dependiendo, claro, de la situación, de la circunstancia, pero hay procedimientos que efectivamente yo considero que a las 3 sesiones empieza a ver como que algunos síntomas de resultados. Algunos Ujú. otros podrá ser más, ¿no? A los 6, a los 10. Algunos considerarán que el tratamiento tiene que ser completo, pero en mi caso particular considero sí que ya debe de haber un resultado o por lo menos procedimientos a las 3 sesiones donde ya empieces tú mismo a constatar que esto está valiendo la pena, ¿no? Porque si no también es como que alguien por ahí me platicaba, ¿no? De esa cuestión de que eh, bueno, él decía que iba a psicoanálisis, y decía que la primera sesión le dijeron, a ver, vámonos cuando tenías 3 años, ¿no? Y que ya le platicaba todo, tenía 3 años, y él decía, no, pero es que mi problema es actual. Dice, no, 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 entonces ya vamos a llegar a eso. Siguiente sesión, vámonos cuando tenías 4 años. Y él Sí, tenía 35, ¿no? Entonces cada decía, sesión un imagínate año. hasta que llegue a los 35, dice, no, ya mejor dejé de ir a las 3 sesiones, dice. Oiga, ¿le puedo pagar la sesión 35? Es decir, a mis 35 años. ¿No? Sí, no, obviamente. O, por ejemplo, a mí me sucedió con algunos colegas psicoanalistas que hablaban de las entrevistas, ¿no? Es que voy a aplicar las entrevistas a un paciente y le decía, ¿cómo que las entrevistas? Sí, porque se aventaban 4 o 5 entrevistas, ¿no? No era la primera sesión normalmente es la entrevista inicial, la entrevista clínica. Y yo ya desde ahí empieza uno a trabajar, ¿no? Si hay posibilidad. Si se va el tiempo, bueno, ya a la segunda sesión se empieza a trabajar algunos puntos. Pero hay colegas que iban 1, 2, 3, 4 entrevistas, ¿no? Y seguían obteniendo información y todo esto. Y dije, bueno, respetable como siempre, ¿no? Cada quien tiene su forma de trabajar, pero sí, efectivamente, uno parte de las necesidades, ¿no? Yo incluso les doy la opción. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando mayormente en línea. Lo que yo hago con mis pacientes cuando me contactan, lo más clásico, el WhatsApp. Llega ahí el WhatsApp y yo les contesto igual por WhatsApp, les mando mi presentación, les mando la forma en que se agenda la cita, ya cuando yo veo que hay una contestación más firme, porque desde ahí ya vas notando, ¿no? Cuando se tardan en contestar y me urge, pero no tanto, porque ya van 2 días y no contesto, ¿no? Ves que no urge tanto, o sí urge, pues por lo menos puede esperar su urgencia, ¿no? Al parecer. Entonces, conforme tú vas viendo cómo contestan, la manera en que contestan y todo esto, y las preguntas que te hacen, te vas dando cuenta que sí tienen el interés y verdaderamente pueden agendar la cita. Ya después de eso, eh, les mando un formulario, ajá, y les digo, mire, le mando un formulario para apertura de expediente. Ellos me llenan ese formulario e igual me lo mandan. Y una vez más es una evidencia más, ¿no? Que aún así pues no te asegura, pero por lo menos vas viendo el interés y que esta persona sí se va comprometiendo paso a paso, los voy llevando ahí por medio de WhatsApp, se puede decir, ¿no? Entonces, ya queda en el formulario, varios de ellos te dicen la manera del contacto, de WhatsApp, Meet, Zoom, etcétera, y te piden el número de cuenta. Entonces tú lo mandas ahí y es cuando ellos ya hacen el depósito. Ajá. Normalmente esa es la forma en la que yo voy manejando esto, ¿no? Cuando veo pacientes medio resistentes, sí utilizo el contrato psicoterapéutico porque es una forma en la que ellos ya no se trata de evadir responsabilidades de uno, ¿no? Más bien se trata de ser responsable ambas partes, ¿no? Porque como les digo, este contrato psicoterapéutico no es como el que te manda Telcel o Telvis, ¿no? Que todo a favor de ellos, ajá, no. Aquí es un contrato, es un acuerdo psicoterapéutico en el que yo me comprometo a esto y tú como paciente te comprometes a esto otro, ajá. Es decir, ambas partes nos estamos comprometiendo, no es así como que el paciente hará y hará y hará y hará y el psicoterapeuta, ¿a qué horas, no? Ajá. Esa es la parte interesante de un acuerdo o de un contrato psicoterapéutico, pero lo utilizo cuando veo que sí, ya, pues no, agendaron y que no, y que quién sabe qué, oiga, pero es que ya le había hasta depositado y todo esto, ¿no? Porque también uno hace referencia, mire, si usted ocupa un espacio, ese espacio yo ya no lo puedo ocupar para otro paciente. Por lo tanto, yo doy por enterado y por entendido, así como usted, que ese espacio es para usted, para nadie más. Usted está pagando ese espacio y dentro de ese espacio mi servicio. Ujú. Entonces, yo ya no lo voy a ocupar, ¿eh? No creo que me va a hablar, ya mi cita, no, que cree que ya lo ocupé con otro que llegó antes, ¿no? No, para nada. Por eso se agenda, por eso se programa una sesión, por eso nos comprometemos. Sí, entonces son formas de ir Sí. platicando, manejándolo con los posibles pacientes y también el paciente ya cuando ya lleva sus sesiones, de repente hay pacientes que empiezan a cancelarte y a reprogramar una y otra vez, ¿no? También se da eso. Claro. Ajá. Una vez que Aquí ya entran ya a vi, la terapia, no se ujú, da por hecho que ya se van a seguir así de corridito. claro, claro. Recientemente vi el calendario de una clienta por ahí que maneja, que trabaja con las uñas y demás, y que por Ujú. ahí vi su calendario y decía algo así como que eh, para poder agendar, o sea, para poder como guardarle su cita, digamos, se tiene que depositar 100 pesos, decía ella.
la persona que no deposite esos 100 pesos no se le, digamos, no se le va a citar, no se le va a agendar la cita. Ujú. Y efectivamente uno lee eso y dices, wow, o sea, con ganas de hacer eso, ¿no? Porque efectivamente ya con eso amarras como que tu tiempo, porque al final de cuentas nuestra labor muchas veces es eso, o sea, es estar a la espera de que sí vayan, ¿no? Más porque Sí, ellos hicieron la llamada, efectivamente te dijeron que iban a ir a un horario y de repente ya no llegan, ¿no? O sea, y efectivamente es un tanto frustrante, ¿no? Porque como bien lo dices, o sea, uno ya dispuso una hora de tu tiempo para estar ahí. ¿No? Que en un momento dado a lo mejor no te estás la hora, ¿no? Muchos tenemos la idea de que 15 minutos bastan para ver si llamaron o no llamaron, algunos aventan la media hora, pero después eso pues ya se considera pues que no llegaron, ¿no? Y efectivamente muchos nos dijeron en la escuela, ¿no? Esto de que si no llegan, pues te tienen que pagar. Luego dices, ¿en dónde los encuentro para que paguen, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, pues si no fueron es porque no les interesó. Y desde luego, pues el aspecto económico muchas veces hasta es factor por el cual no fueron. Entonces, más bien como que esa idea como que se termina como que ya erradicando, ¿no? Porque al final de cuentas, a lo mejor en otros sistemas, en Estados Unidos pudiera ser, ¿no? El hecho de que pues, no llegaron, o cuando es un paciente muy constante. Es más, a mí me ha pasado eso, cuando son muy constantes y efectivamente, pues ellos saben que no llegaron, hasta de ellos mismos sale, ¿no? De que no, pues yo te la dejo pagada porque pues fue mi culpa, ¿no? Ya nos vemos la próxima sí. semana. Y Y esas es a partes los pues que sí se menos. llegan a agradecer. Ujú. Sí, y obviamente yo, por ejemplo, en ese caso es a los que menos les aceptaría un pago. No, no, mira, tú has sido constante y todo, ahora sí se te presentó algo, no hay necesidad, la reprogramamos. Ajá. Pero los que sí constantemente, no voy a poder llegar a esto, ok, mira, tendrías que dejar pagada la siguiente, con esta parte de que si ya se te presenta algo y no puedes tomar tu terapia, se pierde la sesión. Entendiéndose que también no hay devolución de un dinero. ¿Por qué? Pues porque ya no nada más es un espacio. Contigo ya van dos, tres cambios, entonces son dos, tres sesiones que yo pude haber dado a alguien más. O lo mismo Claro. sucede con la gente que va, que pide terapia a domicilio, ajá, una consulta a domicilio. Yo normalmente no me gusta ese tipo de terapia, salvo cuando ya es muy necesario que efectivamente el paciente no lo pueden movilizar, porque si hay alguien que lo lleva, bueno, lo llevará ella, ¿no? Pero cuando de plano no se le puede ni mover al paciente porque está con conexiones, cosas así, en el caso de la tanatología principalmente, ¿no? Sí voy, ajá, pero obviamente el costo aumenta y aumenta considerablemente porque yo les comento, miren, yo tengo una agenda, ¿no? El desplazarme al lugar de entrada ya me quita que no dé una sesión antes de la de usted y una sesión después de la de usted, ajá, de entrada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ni modo que termino a las 5 y me teletransporto y ya estoy ahí con el paciente, ¿no? Pues no. Y lo mismo, ¿no? Ya acabé y pum, me aparezco en mi consultorio para atender al que sigue. No se puede. Entonces, eso sí lo tomo así, ¿no? Como para darles una explicación, ¿sí? Porque de repente como que se sorprende. Hay pacientes que perfectos, no hay problema, ahí están. Pero hay quienes, ay, ¿por qué sube tanto? Mire, lo que pasa es que ni siquiera le estoy cobrando lo que debería de ser porque le tendría que cobrar tres consultas, ajá. La que no voy a dar antes de darle a usted, ni la que voy a dar después, ajá. ¿Por qué? Porque me tengo que desplazar. Y aparte, el gasto del transporte o de la gasolina, ¿no? Dependiendo. Ajá. Entonces son situaciones que luego algunos pacientes entienden, otros no. Pero pues no hay como explicárselos y, ok, mejor yo lo voy a ver a su consultorio, ¿no? Casi, casi. Que a veces en ese acuerdo efectivamente se llegan a dar cuenta de eso, ¿no? O sea, yo tampoco digo que ir al consultorio o hacerlo en línea o sea, antes se hablaba de los pros y los contras, ¿no? Cuando todavía no se Ujú. daba esto mucho, pero en su defecto considero que las dos son beneficiosas, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo haces mediante una videollamada, con un buen sonido, con un lugar privado, ¿no? Donde no te escuchen las personas, pero sí, por ejemplo, sí difiero cuando estás en un lugar y está pasando gente y estás distrayéndote a cada rato, pues claro, o sea, por eso es el consultorio, para que no tengas distracciones. Y es ahí donde de Exacto. repente pues termino no aceptando esos espacios donde no veo favorecedor efectivamente la labor del psicólogo, ¿no? Porque siendo bien sinceros, o sea, creo que ahí el que cometería el error sería uno si continuaras ese tipo de sesiones, porque al final de Sí, cuentas en algún momento dado van a criticar y van a decir, es que no funcionó la terapia. Pues no funcionó porque no estaban las condiciones adecuadas, ¿no? A cada exacto, rato es que te pasaba uno o arriesgas. pasaba el otro. Así es. Sí, exactamente. De hecho, yo también tengo otro tipo de contrato terapéutico para la cuestión en línea. Son dos, casi todo es lo mismo, pero hay algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, esto de que no se hace válido una grabación, porque también hay pacientes que pueden grabar la sesión, ajá. Entonces ahí metes ese punto, ¿no? Que la grabación no va a poder ser utilizada ni nada por el estilo, ¿no? Para que ellos te firmen eso, porque sí hay que tener en cuenta. Y la otra es la que tú dices que porque me ha tocado, pacientes que, oiga, ¿qué cree que puedo tomar? Ahorita estoy aquí, no sé qué, hay quien agarre y dice, no, pues me fue mi carro y ahí encerrado,
aquí estoy tranquilo, nadie me molesta, estoy en la cochera. Cada quien busca sus opciones, ¿no? Pero cuando tú ves que las condiciones no son las necesarias, o cuando el paciente le dejas actividades y llega a la sesión y no la hizo, y oiga, reflexionó sobre esto que se quedó pendiente, y, oh, ¿qué crees? No tuve tiempo, y pero ahora sí lo hago, y a la siguiente tampoco, les haces ver, ajá, que ese tipo de situaciones, pues no son favorecedoras, y al contrario, van a hacer que no haya resultados en la psicoterapia. Entonces, pues tienen que ser conscientes de esa situación y tienen que comprometerse, o por ejemplo, como dices, ¿no? Si estoy en un lugar, ahí casi casi quiero tomar la terapia en una plaza comercial, pues ¿de dónde, no? De entrada lo que se está escuchando es la música, a lo mejor hasta se escucha a la persona ahí voceando, pase a tal área, ¿no? Y entonces, efectivamente, todo se va a escuchar, y porque me ha pasado eso, ajá, de repente veo y le digo, mira, ¿qué te parece si mejor llegas a tu casa y reagendamos? Ajá, ya di que te sucedió esto, ok, pero sí es importante que te comprometas a estos tiempos, ¿no? Y ya, porque si no, no se puede dar terapia así, ¿no? Entonces, como dices, y la otra, ese riesgo que mencionas, bien cierto, ¿no? De, no, es que no me funcionó, ajá, pero jamás van a decir, pues no me funcionó porque quería yo tomar terapia ahí adentro del cine, ¿no? O a la Básicamente. hora de la comida, ¿no? Sí, mientras como, ¿qué pasa? Pues no, ajá, Papá, mamá. sí, no, no puede ser, ¿no? Entonces, esas situaciones, sí se deben de tomar en cuenta, pero las va aprendiendo uno, ¿no? Porque de repente no, esto es una nueva forma de comunicarnos, de dar servicios, de dar terapia, etcétera. Entonces, van saliendo situaciones que debes de contemplar. Algunas te pueden llegar a lo mejor porque tú lo deduces, ¿no? Ah, bueno, a ver, si la doy así, pues lo primero que tengo que hacer es tener un buen internet, ¿no? Porque si voy a estar dando la consulta y se cortó y ya no lo escuché, doctor, y quién sabe qué, pues no, desde ahí debo de tener una buena señal. Aún así, pues llega a fallar, ¿no? Pero bueno, ya Sí. es algo muy mínimo, pero si cada que tengo terapia con el paciente, mi internet está fallando, ya se me fue, no es lo óptimo para una persona, ¿no? Incluso eso le puede reafirmar, ya ve, por eso quería presencial. Ajá. O hay quienes no, Ajá. por ejemplo, los chavos, no hay en línea, es que en línea es mejor y la puedo tomar, y así ya no voy quién sabe hasta dónde, etcétera, ¿no? Y también favorece a que puedas atender gente. Por ejemplo, yo tengo pacientes de Estados Unidos donde la terapia psicológica les sale, como dicen, en un ojo de la cara, ¿no? Entonces me han contactado, y pues obviamente lo que yo les cobro pues no se compara con lo que les podría estar costando por allá. Y es muy funcional, ajá, para ellos les ayuda tanto en el sentido de que ahorran bastante como el de poder tomar la terapia. Y más que pues ya llevamos un tiempecito en esto, ¿no? Ya nos estamos familiarizando con dar terapia en línea, etcétera. Claro, y aparte los connacionales, es decir, las personas mexicanas que viven en Estados Unidos, también encuentran algo de familiaridad en hablar con un mexicano, ¿no? Sí, Ciertamente les recordábamos algunas cosas, la cuestión de la tradición, hasta mencionarles, si ellos llegan a ser de nuestra misma ciudad, pues de repente como que en la forma en que les hablamos, ciertamente encuentran esa se genera un familiaridad que a rapport. veces ocupan. Así es, y eso es importante, ¿no? A final de cuentas, el tener esa familiaridad, ¿no? Aunque desde luego nosotros somos los que tenemos que guardar la distancia, ¿no? Desde luego, eso siempre, ¿no? Sí, que yo creo que a este podcast le vas a tener que poner emociones y psicoterapia Terapia. diversa, ¿no? O Sí, formas de dar sí. terapia, ¿no? Los secretos de la psicoterapia, ¿no? Ya algunos hemos dado, algunos tips. Ya dimos algunos tips, y bueno, que les sirva a colegas, ¿no? Que a lo mejor quieren incursionar o lo están haciendo y se detienen en algo, o a lo mejor nos dicen, ay, faltó esto o aquello, ¿no? A ver A lo qué mejor nuestro sucede. público, ¿no? El que captamos. Sí, Y también, bueno, Corea, el tema sí, de las plataformas se modificó efectivamente de acuerdo ahora en la pandemia. Nada menos estaba antes nada más Zoom. Me parece que Zoom era el único que podías como que meter a varias personas, ¿no? Así en conjunto. Y ya, por sí. ejemplo, en Meet ya se puede en WhatsApp, ¿no? Cosas que tuvieron que avanzar tecnológicamente, pues para poder dar ese servicio a la población que le estaba exigiendo, ¿no? Ya lo Sí. sorprendente es que, por ejemplo, WhatsApp ya lo puedes hacer, el conectar, así como aquí, conectar a dos a tres personas, ¿no? Que es muy Que tiene reciente, un por cierto, límite, ¿no? ¿no? WhatsApp tiene un límite, no recuerdo cuál es, pero empezó con 5 personas, algo así. No era como en Zoom que puede entrar un mundo de gente, ¿no? Pero en WhatsApp llevaba un límite, pero pues ahí va, ¿no? Sí, sí. Sí, si me lo permites, igual, colega, como dices, vamos si quieres al tema de, o sea, vamos nuevamente hacia las emociones, y te parece, si quieres también para ya ir cerrando, y te parece si damos esa temática o esa emoción que nos toca el día de hoy. Sí, claro. Bueno, mira, hoy íbamos a hablar un poquito sobre lo que es, que ya la tocamos bastante, por cierto, el El miedo. miedo, ajá, que se puede manifestar y puede generar angustia y ansiedad, entendiendo como punto clave del miedo que su objetivo es evitar o alejarnos de situaciones de riesgo, ¿no?
Eso sería la principal función adaptativa de la emoción del miedo. Ahora, el miedo puede provocar angustia, puede provocar ansiedad. Es una de las emociones más intensas y, pues, hasta por decirlo así, más desagradables porque, pues, a nadie nos gusta sentir miedo, ¿no? Y puede generar aprensión, puede generar inquietud, malestar, como cuando decimos estoy nervioso, ¿no? En realidad es ansiedad y esa ansiedad puede estar siendo movida por la emoción del miedo. Ajá. Incrementa, o hace que tengamos más preocupación, desconfianza por la propia seguridad de uno en cuestión, por ejemplo, ahora que se habla de que la inseguridad y todo esto, ¿no? De la salud, por ejemplo, ¿no? También tenemos miedo a perder nuestra salud, miedo a enfermarnos o que un ser querido se enferme. eh, nos genera la sensación de la pérdida de control. Ajá, el miedo hace eso, ¿no? Como que no sentimos el control de la situación, entonces con el miedo pues podemos reaccionar de distintas formas, ¿no? Y obviamente todo eso hace que seamos menos eficaces en lo que hacemos, ajá, o en lo que decimos, o en la manera en que podemos pensar, porque podemos estar bloqueados, ¿no? La emoción del miedo puede bloquearnos a tal grado que puede llegar al bloqueo cognitivo o al bloqueo conductual. Ajá, eso es lo que nos provocaría el miedo. Y algo bien interesante del miedo es que es una emoción sumamente estudiada, pero perfectamente estudiada por muchos ámbitos porque saben manejarlo muy bien para controlarnos. Ajá. Así como te decía que el miedo puede hacer que tengamos la sensación de no tener el control o de perder el control de algo, hay gente que manipula con el miedo, ajá, y puede controlar a toda una sociedad con esta emoción, con la del miedo. También con otras emociones, ¿no? Por ejemplo, la de la alegría, les voy a repartir billetiza a todos, órale, ¿no? Y todos bien alegres, ¿no? Pero principalmente se utiliza el miedo. Y algo que viene, esta emoción me interesa ahorita mucho platicar en el sentido de lo que acabamos de pasar con la pandemia por el COVID, ¿sí? ¿Cuál fue la emoción que estaba presente en todo momento? El miedo. Ajá. Ya después a lo mejor me frustraba de estar encerrado y me enojaba con la familia, todo esto que se fue dando, ¿no? Que había más violencia familiar o cosas por el estilo, o me enojaba con mi empresa porque me hace ir y me voy a contagiar y me voy a morir, etcétera, ¿no? O la tristeza por la pérdida de seres queridos, por la enfermedad, porque yo me enfermé y ya no me pude recuperar totalmente. Estaban presentes, ¿no? Esas emociones, e incluso la alegría, ¿no? De ya me vacuné por fin, ¿no? Ya casi casi soy inmune al COVID, ¿no? O esta persona, este ser querido que se enfermó ya se recuperó, alegría, ¿no? Ahí estaban presentes las emociones, pero la del miedo estuvo toda la pandemia. Ajá. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que la humanidad vivimos, porque ya no fue una cuestión ni personal, ni de la colonia, ni local, nada, fue a nivel mundial, vivimos la emoción del miedo, pero a tope. Ajá. Y eso pues hizo que mucha gente todavía se enfocara más en el estudio de las emociones, pero principalmente en esta, en la del miedo. Ujú. Ahora, ¿qué genera el miedo? Y aquí lo voy a asociar con lo que tú comentabas de esta lista, ¿no? De a lo mejor los pros, los contras o las cosas positivas de las emociones y las negativas. Ajá. Lo que hace el miedo es que nos podamos focalizar o nos podamos enfocar en la situación o en el riesgo. Ajá. Y lo que tendría que hacer, o como consecuencia de, es actuar en base a protegernos, ajá, a saber cómo evadir ese riesgo, ¿no? Pero de en sí el miedo hace que nos enfoquemos en eso, ajá. Al prestar atención así como de manera exclusiva a este estímulo o a este riesgo, a este peligro, pues entonces facilita que nuestro organismo reaccione rápidamente, ajá, de manera como instintiva, ajá. Porque si nos ponemos a razonar, pues ya estuvo, ¿no? Por ejemplo, si voy atravesando la calle y llega un carro y yo me pongo a razonar, no, si me quedo aquí me va a atropellar, pues ya me atropelló. Ajá. Entonces, actúo de manera instintiva, se activa el miedo, esta es una situación de riesgo y me aviento al otro lado a ver qué hago. Ajá. Hay gente que no, que el miedo hace que se pasme y se quede ahí y pues, ¿qué crees? Pues que ya la atropellaron, ¿no? Esa es la situación con el miedo, ¿no? Nos puede paralizar, nos puede dejar pasmados o puede hacer que actuemos de manera rápida, de manera instintiva, ¿no? Y obviamente todo esto hace que a lo mejor en otro tipo de situaciones, no en esta a lo mejor, que se facilite la respuesta de escape, ajá, por ejemplo, de huida, ¿no? O nos quedamos ahí a afrontar o huimos, ajá. Hay gente que cree que cuando huimos o escapamos de algo o de alguien es cobardía, pero no es así, ajá, porque también la cobardía normalmente es un estado del ser humano que se asocia a la emoción del miedo, pero no necesariamente tendría que ser así, no lo es, ajá, ¿por qué? Porque siempre pongo este ejemplo, ¿no? Ni modo que soy tan valiente que me encierro en la jaula con un león, ¿no? Para que vean que no tengo miedo, no, pues obviamente no. Habrá situaciones que nos van a generar miedo, habrá personas que nos pueden generar este miedo, ya sea su forma de actuar o lo que van a hacer o hacia donde nos puede llevar esta relación social, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que huir de esa persona, tenemos que evitarla. Ajá. ¿Por qué? Porque podemos percibir algún riesgo o algún peligro. ¿Y eso qué hace? Que generemos mucho desgaste de energía. Ajá. Ya hablando del aspecto fisiológico, el miedo es una emoción que genera mucho desgaste de energía. Ujú. No sé si hasta aquí quieras comentar algo, Omar.
Sí, 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 o sea, simplemente esta cuestión de que manejaste, ¿no? De cómo nos puede controlar, pues, la sociedad, pero también ciertamente en pareja ocurre mucho, ¿no? Nos manejamos, o bueno, las personas que manejan este tema de la superioridad, inferioridad, el que es Ujú, superior o el que se considera superior, generalmente lo maneja a través del miedo, ¿no? O sea, yo sí, no, como soy el superior y que soy el proveedor de tus cosas, o soy el que te mantiene viva porque pues yo te hago feliz o yo te genero que tu estabilidad, o el que entonces te puede hacer daño. sí, precisamente el miedo es, entonces no me hagas nada, ajá, que me haga inconformarme, que me haga sentirme mal, porque entonces te hago daño. Ajá, ahí le genera el miedo, ¿no? Entonces, Ujú, creo que también muchas veces jugamos un poquito con eso sin darnos cuenta cuando desconocemos a otra persona, ¿no? O sea, está el temor de que esta persona será más inteligente que yo o será menos inteligente que yo, pero yo no sé ujú. si lo es porque no he convivido con él o con ella. Entonces ya cuando te empiezas a cruzar palabras, como que empiezas ahí a entender, a percibir si esta persona es capaz de hacerte daño o no, ¿no? Y empiezas a entender ciertas cosas de acuerdo al lenguaje que te da o que te dice, y entonces ahí le pierdes el miedo a esa relación, ¿no? Entonces, pero sí, Ajá. como bien lo dices, siempre estamos como que a expensas de, creo que el no conocer, ¿no? O sea, el no conocer lo que hay detrás de nos genera cierto miedo, el no saber qué es lo que viene, ¿no? Dicen que a veces esa incertidumbre es la que nos genera ese malestar, ¿no? De no saber qué va a pasar, ¿no? También Sí, mucho de esta época de la pandemia, creo que tenía mucho que ver con eso. O sea, se escucha por ahí que hay una enfermedad, ¿no? Que nos hace toser y demás, pero la gente no sabía bien exactamente qué síntomas tenía, ¿no? Y de hecho, hasta una de las compras de pánico que ocurrió es que la sí, gente iba y compraba mucho papel, ¿no? Se acababa el papel sí, en los centros comerciales, porque otra de los síntomas que se decía que se tenía, pues era la desinteria, ¿no? El hecho de tener el chorrillo, ¿no? El dichoso sí, chorrillo, en donde la gente pensaba que ese era lo que causaba. Entonces iba y agotaba todas los papeles, ¿no? Dentro de los centros ujú, comerciales. Pero era nada más la incertidumbre, ¿no? O sea, creo que todos los seres humanos somos eso. Todo lo que nos genera incertidumbre, no saber lo que va a pasar, pues siempre vamos a estar a la expectativa, porque quisiéramos tener un cierto control de las cosas o planear las cosas, ¿no? Pero nada sí. más esa parte del miedo. No sé si tengas algo más que comentar respecto a esto, colega. Pues nada más para reforzar lo que hace un momento platicábamos, que salió precisamente lo del miedo, que el miedo en grado extremo pues nos lleva a las fobias, nos lleva al pánico, nos lleva al terror. Ajá. Cuando no sabemos controlar nuestros miedos nos pueden llevar a este tipo de situaciones que sí nos pueden llevar a trastornos mentales, ¿no? Claro. Claro, y entonces, pues también ante algún rasgo, alguna duda que tengan las personas, pues definitivamente acudir, ¿no? A terapia, o en su defecto pedir la opinión de un profesional, ¿no? De un profesional de la salud mental, pues para que podamos corroborar eso, ¿no? También se pueden en un momento dado realizar alguna dinámica, alguna prueba en terapia que nos ayude a Ujú. entender si esto está ocurriendo realmente, porque también es muy cierto, a veces las personas utilizan estos síntomas del miedo para alejarse, dicen que es el beneficio secundario, para alejarse de algo que no quieren hacer. Entonces también puede Exacto. ser que no sea un miedo efusivo, sino que nada más las personas simplemente pues están rechazando ir a algún lado o hacer alguna cosa, ¿no? Dice por ahí un amigo mío, decía que él hizo su examen para la preparatoria, pero nunca fue a ver si había pasado, ¿no? ¿Por qué? Pues le daba Ujú. miedo saber que no, ¿no? O sea, pero en realidad Sí, se quedó con esa idea de que a lo mejor sí pasó o no, pero nunca lo supo, ¿no? Y eso es sí, lo que genera el exacto. miedo en realidad. Ajá. Sí, como dices, y vamos a relacionar esto precisamente que mencionas, ¿no? La ganancia secundaria, ¿no? De evitar una situación a corto plazo, pero pues obviamente te vas a hacer más daño a largo plazo. Ajá. Esa es la parte interesante de aquí, ¿no? Ahora, con respecto a estas épocas, pues algo que se maneja mucho es la preocupación, ¿no? Todo el mundo anda preocupado, todo el mundo anda estresado, todo el mundo anda ansioso, ¿no? Y resulta que esas tres situaciones tienen que ver precisamente con la emoción básica del miedo. Entonces, por eso es tan interesante esta emoción, porque yo, por lo menos aquí en lo personal, es la que más suelo manejar. Ujú. Incluso, por ejemplo, en el ámbito tanatológico, cuando parecería que la tristeza es la que más puede estar, resulta que es el miedo, ¿no? Y la tristeza obviamente es evidente por la pérdida, etcétera, pero ahí está el miedo también. Ajá. Entonces, es una emoción bastante interesante, pero bueno, por eso era importante platicarla hoy, a lo mejor a grandes rasgos. Obviamente ya en psicoterapia, pues es más a fondo y pues exclusivamente y particularmente con los miedos de esa persona, ¿no? Claro, que efectivamente pues serían muy particulares, ¿no? O sea, cada quien dependiendo de su contexto, dependiendo de su edad,
de su forma de vida, de los referentes que tengan, como sean los papás, los hermanos, va a sentir miedo de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? No podemos generalizar y decir lo que dicen estos libros que decíamos, ¿no? De si tienes este miedo, entonces lo curas de esta manera, ¿no? O sea, no hay como que un Ah, sí. manual para hacer esas cosas, ¿no? Ujú. Sí Así depende de como muchas una receta circunstancias. de cocina. Sí. Colega, pues igual, si me lo permites, igual podemos ir dando por terminado para realizar, Yo bueno, creo que nuestras sí. actividades de domingo. Y no Sí. sé, igual para terminar, algo que quieras comentar ya para cerrar el podcast. Pues nada más recomendarle a la gente que nos vea, que tome esto que hemos platicado aquí, que le pueda servir y que lo pudiera compartir a otras personas que puedan estar interesadas en el tema o que también les pueda servir, ¿no? Obviamente, si esto se sigue viendo, pues tenemos la posibilidad de poder compartir más y más material, ¿no? En este caso hablamos hasta de situaciones de la psicoterapia que podrían interesarle más a algunos compañeros o compañeras, colegas que quieran introducirse en este mundo de la terapia, ya sea presencial, en línea o incluso a domicilio, ¿no? Sería a grandes rasgos, nuevamente el agradecimiento, Mar, por estos podcasts que son bien interesantes. A mí me agrada bastante poder compartir todas estas experiencias, conocimiento, etcétera. Y también, pues, la retroalimentación que hay, ¿no? De estar platicando, de escucharte a ti como colega, de lo que tú puedas platicar también, pues es una retroalimentación. Y finalmente, pues, que yo soy Israel Galicia y me encuentro en mis redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, ¿cuál otro? YouTube, TikTok como Psicología del Alma, así me encuentran, ¿no? Psicología del Alma, y me pueden contactar vía WhatsApp de manera más directa al 55 14 93 95 80 y nuevamente les agradecemos a quienes nos estén viendo, un saludo y un abrazo más especial y a quienes nos puedan ver más adelante, ¿no? Un gusto poder compartir esta información. Claro, colega, no, pues también agradecerte y ya se vienen también las fechas decembrinas, entonces yo propondría por ahí, aparte de la última emoción que nos falta por ahí, a lo mejor que el Sí, siguiente tema hablemos un poquito de cierre de ciclos, ¿no? sí, De planes de vida. Entonces, proyectos, igual objetivos. lo, por si gustas lo arropamos con esa temática, pero aparte tenemos pendiente pues el tema de la emoción, ¿no? Parece que este sería el del asco, o cómo se le llama también, repulsión, La ¿verdad? repulsión, aversión, asco, desagrado y la sorpresa Sí. también, pero Ah, es así como es de fugaz la sorpresa, pues así la tratamos también, Ok, ¿no? sí, y entonces así lo hacemos, colega. Yo también agradecerte, la verdad es que también yo aprendo mucho de compartir estos podcasts, y pues nada menos, o sea, parece que se viene diciembre, y por ahí a lo mejor el cierre de diciembre podría ser hacer cortes a los videos anteriores también, e irlos subiendo en diferentes épocas, aunque sea en diferentes fechas, aunque sean los videos ya cortos, ¿no? Me voy a dar la tarea de que este cierre de año empiece a mandar así como que varios cortes, y pues estar ahí atiborrando las redes de nosotros, ¿no? Ok, Bueno. claro. Pues yo soy Sicomar Susano y esta repetición la pueden ver también en YouTube, Sicomar Susano, y en las diferentes redes, ¿no? Como son TikTok, Facebook o en su defecto también LinkedIn, por ahí estoy en LinkedIn. Entonces, Ah, pues nos sí, es vemos, cierto. colega, y les agradezco a todos, pues nos vemos por ahí en la siguiente. Nos vemos, Omar, un gusto y un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta luego.